Carácter 33. La primera vez que lo vi, no me parecía la gran cosa, de hecho, lo encontré insignificante a comparación de sus hermanos, pero, había algo en él que me hizo interesarme demasiado. A pesar de todo el tiempo que llevamos juntos, nunca entendí qué era lo que me atraía. En estos momentos en que todo está por terminar, comienzo a entender por qué seguía a su lado. Era su amable sonrisa, y esos ojos llenos de esperanza. Lefay estaba bastante nerviosa ante la presencia de la diosa quien regía sobre la fidelidad entre las parejas, su cabello castaño, sus ojos esmeralda y su hermosa apariencia, todos aquellos rasgos le daban una presencia divina. Claro que ella era toda una diosa en el sentido de la palabra, pero lo que inquietaban al alfil de Babel Fénix no era el enorme poder que exudaba el cuerpo de Sigyn, sino el aura de profunda tristeza que despedía con cada segundo que pasaba a su lado. La extraña amabilidad y cortesía que estaba recibiendo claramente de su enemigo era algo que la incomodaba. ¿Por qué se tomaba esas pretensiones con ella? Esa era la pregunta que oprimía el corazón de la pequeña maga, tal vez porque para la diosa nórdica, la descendiente de Morgan Le Fay no representaba una amenaza real. Dime, pequeña, la suave voz de Sigyn resonó en cada uno de los rincones de la biblioteca. ¿Alguna vez has amado a alguien? ¿Eh? La pregunta sorprendió enormemente a la joven demonio. Discúlpeme, pero nunca me he enamorado. Entiendo, sabes, el amor es un sentimiento extraño. La castaña rió con añoranza. Inclusive Freyja, siendo la diosa que rige sobre él, no puede entenderlo por completo. Los ojos azules de la jovencita se posaron sobre la humeante taza de té que estaba sobre la pequeña mesa. Vio como su anfitriona estaba sumida en sus pensamientos, como si tratara de encontrar las palabras que deseaba externar, pero se le escapaban por instantes. Con su mano tomó la fina vajilla y dio un sorbo con sumo cuidado. No sabía si aquella bebida caliente contenía algún veneno o hechizo que pudiese matarla. Pero ver cómo la diosa bebía de la misma tetera le hizo tener un poco de confianza. ¿Crees que Loki está cometiendo un acto ruin y despiadado? Los ojos de Lefay nuevamente se posaron sobre la figura de Sigyn. La verdad, yo no lo creo. Provocar al Ragnarok es algo que no debería de suceder. La severidad en la voz de la alfil era absoluta. La vida de muchos están pendiendo de un hilo y en verdad no podemos permitirlo. Es extraño que escuche esas palabras de un demonio. La diosa de la fidelidad miró con compasión a su acompañante. En el pasado ustedes eran indiferentes a los sentimientos nobles y la respuesta que me hubiesen dado sería otra. Con suma elegancia la diosa bebió tranquilamente. Loki no es malo, tal vez no lo comprendas, simplemente no tuvo ninguna opción para evitarlo. Lo extraño en aquellas palabras descolocó levemente a la jovencita, quien mantuvo su mirada sobre la diosa sin despegarla ningún instante. Un sonoro suspiro provino de los labios de Sigyn, quien simplemente devolvió la mirada a su oponente. Voy a narrarte la historia de un joven lleno de esperanzas. La suavidad en la voz de la joven diosa mantuvo expectante a Lefay, al cual su destino dictaminó que debía convertirse en el peor de los villanos. If Life 33. El valor de los recuerdos / la importancia de la vida. Parte 1. Asgard es considerado el paraíso nórdico y el lugar donde moran los dioses, quienes gobernaban sobre los mortales en las tierras de Europa del Norte, mucho antes de que el primer humano pisara sobre el fértil tierra que los propios Aesir y Vanir nombraron como Midgard. Odín se enfrascaba en luchas para unificar a los demás reinos bajo su mandato. Fue por eso que cuando los humanos reconocieron la existencia de los dioses nórdicos, ellos nombraron al rey de los dioses como un sabio guerrero. Bajo ese legado empezaron las leyendas y mitos que muchos en la humanidad reconocen, estudian y veneran. Pero la realidad era, que al término de esos conflictos legendarios, Odín había decidido llevar una vida pacífica para descansar de tanta guerra y muerte que dejó tras de sí. Como todo hombre decidió tener descendencia, dando a nacimiento a varios dioses muy famosos cuyos roles eran designados por una fuerza superior que incluso ellos respetaban a pesar de no conocer su forma física. Eso era lo que marcaba su existencia y no podían negarse a ello. Sigyn fue una de las diosas menores que muy pocos textos hablaban sobre ella, ya que figuras importantes destacaban por sobre la amable diosa. Eso no le tomó importancia, ya que su rol como la diosa que rige sobre la fidelidad de las parejas era tan importante como la de la propia Freyja, quien regia sobre el amor. Ver a Sigyn junto a la deidad del amor era común. De hecho, cuando algún otro dios deseaba cortejar a cualquiera de las dos, simplemente reían entre ellas al ver lo imposible que fuese conseguirlo, primeramente porque la diosa del amor simplemente ignoraba a todo pretendiente, alegando que el amor debía de ser libre, y cuando posaban sus ojos sobre la diosa castaña, ella se mofaba de que le miraban como plato de segunda mesa. A pesar de eso, ambas diosas jóvenes tenían una amistad profunda y entrañable.
Claro que a los ojos de la diosa del amor, Sigyn no podía ocultar su interés por uno de los hijos de Odín. Freyja suponía que se trataba de Thor, el más fuerte y valiente de todos los Aesir y candidato directo a ser el sucesor de su padre en el trono de los dioses, pero lo que ella ignoraba era que se trataba del otro hijo, quien provenía de padres Jotun. Déjame ver si entiendo. Freyja miraba con sorpresa a su mejor amiga. ¿Te interesa Loki? La pregunta hace que la diosa casi tire la charola con las tazas que tenía entre sus manos, el sonrojo en el rostro de la diosa de la fidelidad era tan notorio que no había forma alguna de ocultarlo. No lo digas tan fuerte, Sigyn hizo un amago de compostura para no verse apenada, si estoy interesada en él. Bueno, la rubia se inclinó levemente descansando un poco sus brazos en la discreta mesa, es atractivo en cierta forma pero aún no se ha revelado su destino como dios. Tienes razón, Freyja. La diosa castaña se sentó frente a su amiga, pero por su manera de ser, creo que será alguien importante. La diosa del amor rió levemente al notar las expresiones de la jovencita frente a ella, para ella ver lo profundamente enamorada que estaba Sigyn era simplemente alentador. Amable, carismático y sobre todo apuesto, la rubia empezaba a contar con sus dedos mientras la mirada sorprendida de su amiga se clavaba en su rostro. ¿Que hay algún problema? Freyja, ¿no será acaso? Sigyn mostraba señales de temor en su rostro. ¿Que también te gusta? ¡No! La rubia se escandalizó ante la pregunta de la otra diosa. Como regente sobre el amor tiendo a ver las cualidades de las personas y sus atractivos. Me asuste levemente, un sonoro suspiro escapó de los labios de la castaña, aunque no estaría mal perderlo ante ti. Con molestia en su mirada Freyja tomó las mejillas de Sigyn para pellizcárselas con fuerza, mientras que pequeñas lágrimas salieron por los ojos esmeraldas de la misma. Esa actitud de abnegada me molesta. La rubia continuaba jalando de las mejillas de Sigyn. Debes de ser más asertiva. Puedo me duele. La joven diosa miró suplicante a su acompañante mientras que la otra la liberó con una sonrisa. Gracias. ¿Y bien desde cuándo? Freyja se cruzó de piernas mientras su amiga le servía tranquilamente una taza humeante de té de hierbas. La joven diosa se detuvo en sus acciones mientras se quedó en silencio, acción que molestó levemente a Freyja, pero notar cómo su sonrojo adornaba nuevamente su rostro le hizo sonreír levemente. Desde niños, la voz de Sigyn fue casi un susurro, cuando Odin-sama lo trajo consigo después de una de sus incursiones a Niflheim. Wow. De eso es mucho tiempo. La rubia dio un sorbo a su bebida. Sabes, tienes mi apoyo y bendición. La radiante sonrisa de la castaña fue el mejor pago que Freyja pudo tener por parte de Sigyn, quien durante el resto del día mantuvo su felicidad en todo lo alto. Lefay estaba sorprendida ante lo que había escuchado de los labios de la diosa frente a ella, no pudo ocultar tampoco la emoción que sentía al ver los honestos sentimientos que demostraba Sigyn, pero rápidamente desechó esos pensamientos por encontrarlos inadecuados en la situación actual. Eres bastante honesta, pequeña. La diosa rió al notar la expresión en el rostro de Lefay. Supongo que es normal que las historias de amor saquen lo mejor de nuestros sentimientos. Es verdad. La pena embargó el rostro de la joven rubia. Veo que usted es feliz. Por un tiempo lo fui. Sigyn se mostró un tanto intranquila. Loki era una persona llena de esperanzas. ¿Esperanzas? La alfil de Rabel estaba intrigada. No me lo imagino de esa manera. Es difícil por todo lo que se ha dicho de él. La castaña se levantó de su asiento para acercarse a uno de los libros de la biblioteca. Los mitos y leyendas son pasados de generación en generación. La interpretación varía de acuerdo a la época en que viven los humanos. En tu caso, para ti Loki es un dios maligno, en el mío es una persona que ha vivido una tragedia. Las palabras de Sigyn estaban cargadas de una profunda pena. Los ojos azules de Lefay continuaron clavados sobre la diosa nórdica, quien nuevamente se sumergió entre sus recuerdos de una época muy distante. La castaña estaba oculta detrás de unos árboles, sus ojos esmeraldas estaban clavados en la figura de aquel joven dios quien combatía amistosamente en contra de Thor. La diferencia entre estaturas y complexiones era bastante notoria. El dios del trueno era sin duda alguna alguien curtido para las batallas extenuantes y sobre todo completamente largas. Loki por su parte no era tan llamativo como su hermano, pero no se daba por vencido. Las espadas chocaron entre sí mientras la sonrisa en el rostro de ambos hermanos era bastante amplia. Si bien Loki no era un luchador, también disfrutaba de los buenos combates como cualquier dios nórdico. No importaba si estaba en una clara desventaja, la emoción de la batalla se permeaba en todo el cuerpo del peliceleste. Esas emociones llegaron hasta la diosa de la fidelidad, quien en silencio se mantenía apoyando al joven dios. Es emocionante. La voz de Loki resonó con suficiente fuerza para que Sigyn le escuchase con claridad. El todopoderoso Thor está batallando para dominarme. Esa arrogancia tuya es envidiable. El otro dios respondió con un tono de voz similar. Lo mismo digo de ti, hermano mío.
Ja, 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 Loki rió honestamente mientras su hermano mostraba señales de frustración, el que pierda le juega una broma a Balder. Hecho. Aquella inocente apuesta motivó al dios del trueno Sigyn no pudo ocultar su sorpresa al ver como un dios tan voluminoso como Thor caía graciosamente cuando Loki simplemente dejó de imprimir fuerza en sus piernas, el dios del trueno simplemente rodó por los suelos para chocar con un árbol cercano. Quizás la molestia inicial de aquel dios guerrero intimidó a la castaña, quien se aterró al ver cómo el fornido hijo predilecto de Odín se acercaba con malas intenciones hacia su hermano, pero cambiar ese enfado por una honesta sonrisa fue reconfortante para ella. Perdido Loki. La sonrisa en Thor era amplia, dime qué clase de broma le juego a Balder. Sé que tu fuerte no es la planeación, el peliceleste río mientras camino levemente en círculos, te daré una mano en eso. Veo que tienes algo planeado. Sigyn por un instante se preocupó por la maliciosa sonrisa que ambos hermanos demostraban, soy todo oídos decir que la joven diosa se revolcó en el suelo de la misma manera que el resto de los dioses en el Asgard era quedarse corto, pero Balder siendo perseguido por un molesto Gullimburst era algo que hasta el propio Odín miró con aprobación. Esos eran los días tranquilos en Asgard, los dioses actuaban de una manera cordial y sobre todo fraternal, fue lo que la propia diosa consideró como la época dorada de los dioses nórdicos, con una sonrisa en los labios continuó admirando la figura de aquel dios con suma tranquilidad. El silencio nuevamente reinó en la enorme biblioteca, la joven maga descendiente de Morgan Le Fay bajó la mirada de una manera pensativa, aquellas memorias que la diosa de la fidelidad le estaba compartiendo estaban creando un peso sobre sus acciones. Mientras que Sigyn encontraba la compañía de la alfil de Ravel bastante agradable. Pequeña, la castaña vio como la taza de su acompañante se encontraba vacía por completo, ¿te has arrepentido de tus decisiones? Nunca lo he hecho, la rubia contestó un poco perturbada, ¿acaso lo dice porque me convertí en demonio? En parte, Sigyn miró con compasión a la jovencita, sé que tuviste tus motivos para aceptar perder tu humanidad. Pero esa decisión fue por cuenta propia, Le Fay asintió ante las palabras de la diosa, pero si no hubieses tenido opción ¿qué hubieras hecho? Issei-sama no tuvo opción, rápidamente la joven maga contestó a la pregunta de Sigyn, él fue asesinado por un ángel caído, Rías-sama le reencarnó como su peón, pero eso no cambió para nada su manera de ser son tan similares, las palabras de la diosa de la fidelidad se sintieron fuera de lugar, mi esposo y tu amigo son tan similares Le Fay nuevamente se tensó ante las reacciones de la diosa, esa mirada de perdida en el mundo de sus recuerdos hicieron que la maga se preguntara el motivo tras toda esa conversación. Pronto vio que la mujer descartó continuar hablando para levantarse de su asiento. Disculpa si mi charla te está agobiando, Sigyn lentamente caminó al centro de la habitación, creo que debemos empezar con lo que has venido a hacer. El aura de tranquilidad que despedía a la diosa lentamente fue cambiando de manera sutil, el cuerpo de Le Fay se tensó un poco al sentir la magnificencia que la propia diosa poseía. Con la misma tranquilidad la joven rubia se dirigía al centro de la biblioteca para pararse frente a Sigyn, los ojos esmeralda de la mujer se posaron en la frágil figura de la que era su oponente a vencer, a diferencia de los otros dioses ella no era una luchadora y mucho menos versada en las magias ofensivas como el resto de sus similares. Pero nadie buscaba enfrentarle abiertamente porque la terrible habilidad que ella escondía dentro de sí misma. ¿Sabes que desafiar a un dios? La amabilidad en la voz de la mujer desapareció de golpe, es un pecado imperdonable, estoy consciente de ello, la propia Le Fay mostraba seguridad en sus palabras, pero tengo algo muy importante para protegerme. Alegra tu decisión, Sigyn inclinó la cabeza en señal de respeto, como diosa que soy respetaré esa voluntad que tienes. Parte 2. Lo primero que vio al abrir sus ojos fue una profunda oscuridad, los ojos azules de Ravel trataron de acostumbrarse al ambiente alrededor de ella. Trató de mirar su propia mano pero prácticamente le fue imposible, suspiró un poco agobiada por la sensación que le mandaba a todos sus alrededores por lo que decidió levantarse del frío suelo para invocar a su familiar. La pequeña Will-O-Wisp estaba feliz de ver a su ama completamente sana, la luz que emitía el espíritu de fuego fue suficiente para iluminar una buena porción del área donde ella se encontraba, fue cuando notó que otra persona estaba a su lado, con sumo cuidado se acercó al inconsciente cuerpo de Asia. Asia-chan, Ravel movió a su alfil con cuidado, Asia-chan. Despierta por favor la joven rubia dio señales de despertar, Ravel-chan. Ravel sonrió al ver cómo su hermana estaba en perfecto estado, una preocupación menos de las tantas que pasaban por su cabeza, suspiró sonoramente mientras ayudaba a la portadora del Builig de Alin a pararse del lugar donde estaba. ¿Qué habrá pasado con los demás?
Asia preguntaba mientras su mirada se posó en Rabel. ¿Nos han separado por un propósito? La respuesta de la joven Fenix inquietó a su alfil, pero tenemos que continuar avanzando. Espero que se encuentren bien. La preocupación en la portadora del Sacred Heart era evidente. No me gusta mucho lo que está pasando, tampoco a mí. Rabel mostraba un semblante serio. No debemos preocuparnos, ninguno de ellos es débil. Tienes razón. Asia asintió ante las palabras de Rabel. Empecemos a caminar. El ánimo inicial de la joven alfil lentamente empezó a decaer cuando notó cómo avanzaban por el lugar completamente a ciegas. La luz del pequeño familiar de Rabel iluminaba un área bastante reducida. Continuaron caminando por un rato más hasta que por fin notaron un cambio en el ambiente, uno que consideraron desagradable en muchas formas. Tanto Rabel como Asia se taparon la boca y la nariz con una de sus manos, ya que el aire se enrareció con un aroma bastante penetrante. Este olor es demasiado molesto, Rabel comentó aguantando las arcadas. ¿No lo crees, Asia? Sí, pero también lo encuentro familiar. La portadora del Builig de Alin trataba de recordar dónde había percibido tal aroma. Tal vez si seguimos la misma dirección daremos con el origen de este olor, ¿sabes? Me gustaría negarme a eso. La demonio noble hizo una mueca en el rostro, pero es nuestra única pista. Nuevamente emprendieron su caminata, pero esta vez sentía que se acercaban a algo importante, debido a que entre más avanzaban el olor se intensificaba. El sonido de sus pisadas empezaron a notarse. Lo curioso era que claramente estaban caminando por alguna especie de líquido muy denso. Las dos jóvenes sintieron la curiosidad de palpar con sus manos el suelo, pero una parte de ellas les indicaba que era una mala idea. Continuaron por en línea recta hasta encontrarse con una enorme puerta, la cual indicaba el final de su travesía. Tal parece que debemos entrar. Rabel miraba con desconfianza aquellas puertas. ¿Qué opinas, Asia-chan? La portadora del Builig de Alin estaba indecisa ante la sugerencia de su rey, pero difícilmente tenían otra opción frente a ellas. Asintió discretamente mientras que su hermana de harem se adelantó un poco para colocar ambas manos ante la enorme puerta, la cual en un instante se abrió sorprendiendo a las dos rubias. Pronto un enorme salón apareció frente a sus ojos y sentada majestuosamente sobre un trono se encontraba la diosa El. El desdén en la mirada de la señora del inframundo nórdico era completamente apreciable, no solo por la dureza en su mirada, sino que todo su cuerpo emitía una sed de sangre que por momentos amedrentó a Rabel y Asia. Vaya, así que ustedes dos son mis invitadas, la albina comentó sin un ápice de cortesía en su voz. De todas las posibles situaciones esta es la peor. Tanto Rabel como su alfil comprendieron la hostilidad de la diosa en contra de ellas, por eso no se sintieron intimidadas en lo más mínimo. Con paso firme la prometida de Issei se acercó desafiante a la diosa. Pues encuentro la situación favorable para nosotras. La arrogancia en la voz de Rabel molestó a él. Somos dos contra una, tal vez eso es lo que te molesta. Te equivocas, estúpida demonio. Él siseó con frialdad mientras se acomodaba en su trono. Mi molestia radica en el olor de ustedes dos. Asia instintivamente olfateó su piel, no detectando nada fuera de lo normal, salvo que el nauseabundo aroma que les rodeaba era más penetrante en ese lugar. Su mente trataba de recordar ese olor en particular, pero de alguna manera algo bloqueaba la respuesta. Sus ojos azules se abrieron con terror y sorpresa al notar el estado de sus pies. La sustancia que estuvieron pisando manchó por completo sus tenis, un rojo casi negro. Tanto ella como Rabel vestían ropas adecuadas para los climas fríos. El conjunto de Rabel era de un brillante rosa pálido, mientras que el de ella era de un azul celeste. Los tobillos de ambas estaban ennegrecidos por la sustancia. Pronto la respuesta apareció en su mente y con sus manos tapó su boca denotando la terrible verdad sobre esa sustancia. Es sangre. Asia instintivamente dio un paso hacia atrás. ¿Por qué nuestras ropas están manchadas de sangre? Rabel bajó la mirada ante las exclamaciones de su alfil. El horror que invadía a la portadora del Builig de Alin también se presentaba en ella. Una amplia sonrisa adornó el rostro de la hija de Loki, quien se deleitaba ante el horror de ambas jovencitas. Con suma arrogancia la joven diosa recargó su rostro en una de sus manos. Dime una cosa, ¿qué se siente caminar por la sangre? La sorna en él era evidente, sobre todo en sangre inocente. ¿Qué es lo que estás diciendo? Rabel alzó su mirada para enfrentar los ojos carmesí de la diosa de la muerte. Esta sangre es de los inocentes en parte. Dime, ¿no crees que el mundo actual está mal? Él se levantó de su trono mientras que unas antorchas se encendieron en el lugar. Cuando la luz iluminó el enorme salón, notaron cómo las paredes estaban compuestas por cuerpos en estado de descomposición. Algunos de ellos no tenían rostro, otros solamente poseía parte de sus facciones, mientras que la carne empezaba a caerse a pedazos. Pero en todos ellos mostraban un estado de tristeza y dolor. Rabel y Asia se acercaron mutuamente ante la imagen de aquellos cuerpos.
Pero no solo eran adultos quienes conformaban las paredes, claramente niños y ancianos estaban dentro de la mezcla. ¿Qué es esto? La respiración de Asia era bastante errática, es algo muy cruel. Ellos deberían estar descansando en paz. La muerte debe de ser placentera, eso no lo niego. Él cambió su expresión a una más seria, pero en Asgard y en el territorio controlado por Odín. No lo es. El pesar en el rostro de la albina confundió levemente a sus dos futuras contendientes, mientras que sus ojos se posaron en el rostro de un pequeño niño, el cual acarició con ternura. Asgard es el paraíso de los dioses nórdicos. Con voz solemne él empezó a hablar, pero no todos tienen acceso a él, solamente aquellos que caen en batalla acceden a este lugar, y si tu muerte fue gloriosa puedes tener festines dentro del Valhalla. La diosa se alejó del pequeño niño. Es una lástima que no todos puedan morir de esa manera. ¿No creen que es algo arbitrario? Él caminó alrededor de ambas demonios con suma cautela, mientras que las dos rubias le miraron fijamente, siguiendo de cerca cada movimiento que ella hacía. Un paraíso solamente para aquellos quienes luchan. Él mostraba repudio hacia esas palabras. Las mujeres tienen su lugar propio cerca de los territorios de Freyja, mientras que el resto debe de caer en mis dominios. Enfermos, cobardes, asesinos, ladrones, ancianos. ¿Saben lo irónico? La diosa albina se llevó una mano al rostro, que para complacer a Odín provocaban un asesinato para poder entrar a Asgard. La señora del inframundo se detuvo de golpe. ¿Cómo se puede permitir una actividad tan absurda? Los escarlata de la mujer miraron a un horizonte inexistente, humanos irracionales y estúpidos, sangre inocente derramada para complacernos. La voz de la señora de Elaine resonó en cada rincón del salón. Al instante las lamentaciones de los cuerpos que conformaban las paredes y los pisos se lamentaron en una cacofonía de tristeza. El sonido conjunto de cada garganta hizo palidecer a Ravel y Asia, quienes estuvieron a punto de caer presas del pánico. Él por su parte cerró sus ojos mientras se deleitó con ese sonido. ¿Pueden sentir ese dolor, esa tristeza y ese resentimiento? La albina abrió sus brazos mientras que los lamentos se identificaron. Claman por justicia. Claman por venganza en contra de los caprichosos dioses quienes les impidieron su acceso al paraíso. Con una risa estruendosa la señora de Elaine tranquilizó sus pensamientos. Por eso mi padre está en lo correcto. El Ragnarok es la solución a su rencor porque les da la oportunidad de acabar con la vida de los dioses. Ambas jóvenes sintieron un enorme peso caer sobre ellas debido a las palabras que la albina les estuvo dirigiendo de manera arbitraria. Fue cuando Ravel dio un paso al frente, llamando la atención de la propia diosa. ¿Nos estás diciendo que provocar el Ragnarok era la solución para este odio? La joven Fenex apretaba sus manos con fuerza. Es algo que no pretendo permitir. Dices que esta sangre que corre por el suelo es inocente, pero también la sangre que se está derramando también lo es. Ravel miró odio a él, quien no mostraba señales de estar intimidada. Puede que los humanos sean estúpidos e irracionales ante tu mirada, pero es que lo haces desde tu posición privilegiada. ¿Tú qué puedes reclamarme? La señora del inframundo nórdico señaló con su dedo al rostro de Ravel, criatura inmunda que representa a la inmortalidad. A mis ojos eres algo aberrante. Porque he estado con ellos. Ravel gritó con la misma fuerza con la que lo hizo él. Conviví con ellos, reí, compartí, comí y me divertí. Ravel empezó a recordar los momentos que vivió mientras estudiaba en la Academia de Kou, desde su recibimiento el primer día que se transfirió hasta la pena que recibió al saberse que estaba saliendo con Issei, la calidez de las sonrisas de sus compañeros de clases al compartir sus preocupaciones y pasatiempos. El día a día que los seres humanos tenían con el simple hecho de vivir. Por esos recuerdos que atesoraba repudiaba la idea de que alguien como Loki se llevara la tranquilidad de esas vidas con el fin del mundo nórdico. Ustedes son dioses patéticos. La voz de Ravel era prácticamente un susurro. El dios bíblico era mucho más compasivo que ustedes porque al menos él decidió sacrificarse por esas criaturas irracionales. El punzante dolor que sintió se demostró en sus facciones. Eres hipócrita al pretender que estás con el derecho de defenderlos. Él liberó un poco de su energía para sofocar a Ravel. Tú eres un demonio de nacimiento y sobre todo eres la representación de la inmortalidad. Con un ademán varios cuerpos del piso y las paredes empezaron a emerger para apoyar a la diosa de la muerte. Los ojos amenazadores de los cadáveres vivientes se posaron sobre Ravel. Con pasmosa rapidez se abalanzaron hacia la joven rubia, quien se quedó en su lugar sin siquiera moverse un poco, pero manteniendo su mirada desafiante hacia la señora de Elaine. Sé alimento para los muertos. Con una mano comandó al grupo de cadáveres quienes le obedecieron sin rechistar. Sé el sacrificio que calme su ira. Parte 3.
sentado en su trono, admirando un tablero de ajedrez que se movía de acuerdo a sus deseos, ¿cómo no sentirse satisfecho ante el desenvolvimiento de los acontecimientos? Frente a él las imágenes del campo de batalla, las bajas se sumaban en ambos bandos de manera acelerada, pero sin lugar a dudas él tenía la mejor mano en toda esta situación. Sonrió complacido al ver cómo aquellos peones se sacrificaban por la ejecución de su grandioso plan. El fin justifica los medios y en este caso que los sacrificios eran necesarios para conseguir su tan anhelado Ragnarok. Loki jugaba con el Hjálmr en su mano derecha mientras que con la izquierda movía una pieza de ajedrez hecha de esmeralda. Reina toma alfil, esa declaración fue lanzada sin que nadie la escuchase. Alfil toma rey, no sería eso jaque, quizás en un juego normal sería el resultado correcto, pero este tablero de juegos era uno completamente distinto. Aún había piezas en movimiento que tal vez causarían su caída si se descuidaba un poco, claro que siendo el alguien calculador las posibilidades que eso ocurriera eran nulas. Fue fácil predecir su curso de acción. El dios del engaño continuó con su monólogo, ese fue su primer y único error. Sus ojos se posaron sobre un peón rubí que estaba estático en el tablero de ajedrez, un brillo malicioso se asomaban en sus ojos mientras contemplaba aquella simple pieza de ajedrez. Para él, esa pieza en particular no era amenaza alguna, pero a diferencia del resto de los dioses, él aprendía de sus propios errores y sabía de antemano la peligrosidad de aquel peón. El Sekiryu-Tei, el portador del Boosted-Gear, el que camina por el sendero de la destrucción. ¿Cuántos sobrenombres para una sola amenaza? Lo único palpable era la fama de ser personas que desafiaban lo irracional. Entre sus logros era que si se les dejaba ser, podrían derrotar hasta los mismos dioses. Algo que para Loki era una aberración indescriptible. Por eso preparó una contramedida para evitar su caída, ya que a diferencia de los anteriores Sekiryu-Tei, Yodoisei tenía un punto débil fatal y él sabría explotarlo adecuadamente. No seré tan idiota como el Akuryukou. La sonrisa de autosuficiencia adornó su rostro. Cuando llegue el momento Hareke caerá en la desesperación absoluta. Los ojos celestes de Loki estaban completamente abiertos mirando hacia el fino piso del salón del trono. Los murmullos de los demás dioses presentes no se hicieron esperar cuando el Padre Todopoderoso reveló el destino del joven dios. Una mirada acerada y fría por parte de Odín demostraban la seriedad del asunto. Loki, tú serás el dios del engaño. Esas palabras resonaron por completo en la mente del joven dios. Eres el que dará el inicio al Ragnarok. Pesadez. Eso era lo que sentía aquel joven dios, quien no supo discernir por completo la ironía del asunto. Horas atrás recibió algo que muchos dioses anhelaban y que ninguno de ellos habían logrado obtener. El corazón de la diosa de fidelidad era suyo, ya que la propia Sigyn le declaró sus sentimientos por propia voluntad. Ese sin duda fue una momentánea felicidad. Y ahora estaba siendo aplastada por las palabras de su padre adoptivo. De alguna manera se esperaba un destino similar al provenir de una Jotun, pero ser aquel quien traería la ruina al mundo de los dioses era sin duda algo que ni él mismo se imaginaba. ¿Estás seguro de tus palabras? El silencio reinó nuevamente en la sala del trono. ¿Estás seguro de ello, Odin-sama? Loki. El señor de Asgard miraba impasible al rostro de su hijo. Sabes que no mentiría, yo mismo lo confirmé en los pozos de Ur. Tu destino es ser aquel que traerá el final de nuestros tiempos, y para eso no hay forma de evitarlo. Me niego a aceptar tal destino. Loki se mostraba desesperado. No puedo ser yo quien ultime a nuestra familia. Debes de aceptarlo por muy doloroso que sea. Odín miraban con lástima al rostro del peli celeste. Es tu razón de vivir y debes de seguirlo al pie de la letra. Sin cruzar una palabra más el joven dios se retiró presuroso del salón del trono. La mirada del resto de los dioses estaba clavada en su figura. Todos y cada uno de ellos se lamentaba por tan cruel destino que recaía en los hombros de Loki. En el punto más alejado Sigyn no podía ocultar su dolor y sobre todo pena por la tristeza que ahora embargaba a la ahora dios del engaño. Sus pasos se aceleraron hasta convertirse en una carrera frenética. El ahora dios del engaño deseaba alejarse de ese palacio para no sentirse asfixiado y abrumado por la revelación de su destino. Corrió hasta que sus fuerzas se desvanecieron por completo. Fue cuando notó que se había adentrado a un silencioso, oscuro y deprimente bosque. Extrañamente ese lugar le pareció tranquilizante tanto que se quedó dormido por lo exhausto que estaba. Un par de ojos grises le miraron con curiosidad. La única habitante de aquel bosque mostraba cautela por aquel intruso dentro de sus dominios. Pero no pudo evitar quedarse quieta en su lugar, admirando al durmiente figura del dios del engaño. Cubierta por una capa hecha de follaje mantenía oculta su apariencia. Esperó con paciencia mientras continuaba contemplándolo. Con paso temeroso decidió acercarse para ver si Loki no era una amenaza para la persona oculta entre los árboles.
Una vez que estuvo cerca del dios, aquel observante acercó su blanca mano para ver el estado del joven durmiente solamente para llevarse una amarga sorpresa. Abruptamente el hijo de Odín le tomó de la muñeca mientras sacaba una pequeña daga y se colocaba sobre el cuerpo del que le estaba espiando. ¿Quién eres? La demanda del dios intimidó mucho a la persona a la cual sometió, sé que llevabas tiempo observándome. Suéltame. Los ojos celeste de Loki se abrieron levemente al notar la voz femenina de aquel espía, me estás lastimando. Durante el forcejeo la capucha de la capa se cayó revelando una hermosa cabellera verde esmeralda ocultando parcialmente su rostro, solo uno de sus ojos era apreciable para el dios del engaño. Te voy a soltar pero no intentes nada extraño, Loki habló quedamente mientras se apartaba de la joven, ¿estás de acuerdo? Con un breve asentimiento la joven accedió a lo que el dios le propuso con lentitud el peliceleste se apartó de la mujer mientras que ella se sentó en el lugar donde había quedado. Dime tu nombre. La joven se sobresaltó al escuchar la pregunta por parte de su captor, y no me mientas Angerboa, con suavidad la peli verde contestó a la pregunta, la bruja de Harmbit, con cierta preocupación Angerboa jugó con su cabello, por favor no me hagas daño la que brinda la tristeza, el joven dios del engaño habló en un claro susurro, ¿por qué debería hacerlo? Loki miró intrigado a la petición de Angerboa porque todos dicen que mi destino es traer la ruina al mundo, el pesar en las palabras de la joven era evidente, por eso me desterraron de Jotun. Loki guardó silencio ante la declaración de la Jotun, el momento se alargó un poco incomodando a la peli verde, quien miró fijamente al joven dios, la cercanía entre el rostro de ambos fue tal que el hijo de Odín se sobresaltó al ver su espacio personal siendo evidentemente violado por Angerboa, se alejó un poco mientras los ojos grises de la bruja continuaban clavados en él. ¿Vienes de Asgard? Loki afirmó en silencio mientras que la bruja sonrió para sí misma, bueno como verás es un tanto peligroso estar en este bosque soy un dios no puedo ser lastimado, un leve deje de arrogancia se pudo percibir en la voz de Loki bueno, hay cosas en el vasto mundo que pueden lastimar a un dios, la joven Jotun se levantó del suelo, ven conmigo al menos por esta noche, no quiero una muerte en mi conciencia el dios del engaño miró con escepticismo la proposición de Angerboa pero al notar mejor el lugar en donde se encontraban prefirió seguirle en silencio, el caminar de ambos era bastante tranquilo, entre más se adentraban en el bosque se notaba el deterioro de este mismo. Vaya lugar que elegiste para vivir, el tono de burla que empleó el peliceleste molestó levemente a la bruja, recibes bastantes visitas cuando se es una exiliada, no tienes mucho de dónde escoger, sus ojos grises estaban afilados como dagas cosa que Loki pasó de largo, oh, gran dios. Espero que mis aposentos sean de su agrado ahora era el joven hijo de Odín quien mostraba señales de estar molesto por la evidente burla de Angerboa, la joven simplemente rió por lo bajo cuando por fin llegaron a la cabaña de la bruja. La sorpresa en Loki fue grande al encontrar el lujoso interior de aquella derruida edificación, tal era el lujo que no podía pedirle nada a las habitaciones de los dioses. Son de su agrado su majestad, la peli verde se inclinó exageradamente mientras que Loki desvió la mirada, ¿qué acaso se siente intimidado? Loki, la mirada de Angerboa se engrandeció al notar el sonrojo del dios, mi nombre es Loki, siéntete orgullosa que alguien como yo te permita conocerlo una fuerte risotada provino de los labios de la Jotun, quien se agarró el abdomen presa del dolor que sentía por su estruendosa risa, Loki por su parte estaba atónito por la reacción de su anfitriona quien continuó riendo por unos instantes más, Angerboa recuperó su aliento mientras se secaba las discretas lágrimas que salieron de sus ojos. Fua. Vaya es la primera vez que alguien toma consideraciones conmigo, la joven bruja se encaminó a la cocina dejando a un sorprendido Loki en silencio, espero que te guste el té de hierbas silvestres Loki la sonrisa que obtuvo el dios del engaño por parte de la bruja fue la más radiante y honesta que jamás vio en su vida. Por un instante fue capaz de olvidar sus penas que obtuvo al saber de su destino como la mente maestra que ejecutaría el final de los dioses. Loki miró con añoranza un guardapelo que sacó de entre sus ropas, el único recuerdo que tuvo de ese encuentro predestinado. Cuando se enteró que ellos debían conocerse para empezar a poner en movimiento el Ragnarok, se llenó de una amargura tal que hizo que su personalidad se torciera. Saber que esos momentos fueron lo más felices para mí, Loki miró con pesar aquel guardapelo mientras apretaba el Tjallarhorn, Angerboa espero que me perdones por el daño que te hice lo que pasó era parte de nuestro destino, la suave voz de la joven bruja resonó en la mente de Loki, solo trata bien a nuestros hijos con una sonrisa en el rostro el dios de engaño se encaminó hasta el centro de la sala del trono mientras que un círculo mágico iluminó la oscuridad de la sala, la mirada desafiante del Loki estaba plasmada en todo su esplendor, con potente voz se dirigió a uno de sus hijos, quien esperaba una orden en particular. Migar Somr.
Despierta de tu letargo y abandona esa débil forma, la voz del dios resonó en cada rincón de Asgard, devora al sol como está predestinado by Jormungandr. Las aguas de los mares se agitaron con violencia, en el punto más profundo del fondo marino un par de brillantes ojos se abrieron con calma mientras que un estruendoso rugido alertó y aterrorizó a todas las criaturas vivientes cerca de donde dormía la serpiente de Midgard, el enorme dragón emergió mostrando su verdadera forma. La visión de su apariencia fue vista desde el horizonte, las personas cercanas al lugar del descanso de Jormungandr se aterrorizaron y empezaron a huir despavoridos. Parte 4. Freyja apretó los dientes cuando recibió golpe de la masa de aquel corpulento cadáver viviente, ella sin duda alguna se consideraba una excelente guerrera, por eso estaba allí mismo dentro del campo de batalla, luchando junto a su ejército defendiendo como podía a su querido Asgard, pero en esos momentos realmente encontraba su orgullo como diosa del amor y la guerra como algo odioso, pudiendo haberse quedado en la seguridad de donde se encontraban los comandantes, como si lo aceptara. La amargura en ese pensamiento hizo sonreír a la diosa, maldigo al idiota que me propuso que viniera al campo de batalla. Lógicamente fue ella misma quien siguió su voluntad propia para terminar cubierta de lodo y sangre, pero eso no evitaba que sonriera complácida al ver que su espada rebanaba el brazo del hombre que la tumbó momentos atrás, un segundo soldado de Elaine se abalanzó sobre ella, con un deseo irrefrenable por la sangre de la rubia mujer blandía su espada de manera salvaje. Ese comportamiento era común entre los soldados de él, ninguno de ellos era propiamente un soldado capacitado para la guerra, sino que eran cadáveres iracundos sedientos de sangre. La espada de Freyja grácilmente repelió cada mandoble que su oponente lanzó en contra de ella, el fino metal del arma de la diosa ni siquiera se melló por la potencia que ambos contendientes sostuvieron en su brevísima escaramuza. Con un simple corte elevado la diosa dio por terminada esa batalla. El ejército de Loki realmente no era un problema en cuestiones de tácticas o organización, su peligrosidad radicaba sus números y esa razón era su ventaja actual. ¿Qué es lo que ocurre, Sigyn? La rubia diosa miraba con senda preocupación el semblante apagado de su amiga, ¿te ha pasado algo? Freyja estaba consternada por la apariencia de la diosa de la fidelidad, en esos momentos cualquier rastro de elegancia desapareció por completo en la castaña dando paso a un estado depresivo, el cual se reflejó una descuidada imagen por parte de Sigyn, la diosa del amor suspiró sonoramente al notar lo rojo que estaban sus ojos muestra de las lágrimas de su llanto. La noticia del destino de Loki conmocionó completamente a todos los dioses residentes en Asgard. Muchos de ellos eran cercanos amigos a Loki ahora que se dictaminó qué clase de dios debía de ser, se preguntaban si realmente su amistad no era un producto de sus maquinaciones. Son unos idiotas. Exclamó con amargura la diosa del amor, Loki, el dios del engaño va. Su amistad se dio mucho antes de que le nombraran con ese título. La amargura en su voz llamó la atención de la joven frente a Freyja, quien le miró con esperanza al ver cómo se expresaba del trato arbitrario que los demás dioses le estaban dando al peliceleste. ¿Verdad que esto es una mentira? La diosa de la fidelidad mostraba esperanza en su petición, que estos sentimientos que tengo por él no son producto de un engaño. Sigyn. La severidad en la mirada de Freyja detuvo momentáneamente a la castaña, ¿en verdad eso te preocupa? Con fuerza tomó los hombros de su amiga, claro que idiota tus sentimientos por él son auténticos. La diosa del amor simplemente miró a los ojos esmeralda de Sigyn, yo misma puedo asegurártelo. Una sonrisa llena de esperanza adornó las frágiles facciones de la diosa de la fidelidad, quien derramó lágrimas de agradecimiento por la seguridad en las palabras de Freyja, quien simplemente suspiró agotada por todo el drama que Loki inconscientemente estaba creando dentro de los dioses nórdicos, si a Loki le encantase ser el centro de atención, cosa que ella misma estaba segura de que no era así. Pues lo estaba logrando con mucho éxito. Negó con la cabeza para ayudar a su amiga a que cambiara de ánimos, con sumo cuidado le ayudó a recuperar levemente la elegancia con la que usualmente Sigyn andaba por el Valhalla. Ven conmigo, la demandante voz de Freyja hizo que la castaña le prestase atención, un poco de té te ayudará a despejar tu mente. Ahora estaban en las habitaciones que Odín preparó exclusivamente a la Vanir quien comandaría a la mitad del ejército que lucharía en el Ragnarok. A diferencia de la amable Sigyn, la rubia era incapaz de hacer perfectamente las labores del hogar, tampoco era una negada en los encantos hogareños, más bien estaba por debajo del promedio. Al mirar la pobre infusión que preparó con la esperanza de levantarle los ánimos a su querida amiga hizo realmente que la diosa se sintiera pésima, fue cuando una risilla llegó a sus oídos solamente para notar cómo Sigyn estaba parada tranquilamente detrás de ella. Déjame hacerlo yo.
La castaña no ocultaba una inocente sonrisa de burla. ¿Nunca se te ha dado bien las labores del hogar, oye? Con falsa molestia Freija trató de alejar a su amiga. Eres mi invitada. Insisto, Sigyn sonrió tranquilamente mientras se colocaba al lado de la diosa del amor. Sirve que conversamos un poco, está bien, pero realmente me dejas en vergüenza. La rubia simplemente dejó ser a su amiga mientras ella se dedicaba a terminar el té. Una vez que la infusión estaba terminada, ambas mujeres estaban bebiendo en silencio, discretamente se miraban la una a la otra de una manera un tanto incómoda, como si esperaran a que ocurriera algo. Quien rompió el silencio fue la misma Sigyn, llamando la atención de la otra. Es cruel. La rubia detuvo cuanta acción planeaba hacer al momento de escuchar la voz de su amiga. Él tenía muchas esperanzas por ser alguien beneficioso para el Valhalla. Las manos de Sigyn temblaron levemente. Decirle que es quien traería la muerte a todos nosotros es difícil de asimilar. Nuevamente las lágrimas salieron de las orbes esmeralda de la diosa de la fidelidad. ¿Por qué tiene que ser ese su destino? ¿Es que acaso no podemos cambiarlo? Freija guardó silencio mientras escuchaba las lamentaciones de la otra diosa. Ella misma se preguntó eso mismo cuando se reveló su propio destino como segunda al mando del ejército del Ragnarok. Ella, una Vanir dirigiendo a la mitad de los soldados, si le preguntaran era algo completamente irracional. Desde ese día se concentró en aprender las artes de la guerra. Su cuerpo lentamente cambiaba a uno más adepto a blandir un arma que a las artes del hogar. Podía que su belleza no disminuía, pero su temperamento era más reacio que en el pasado. ¿No era acaso que ella aceptó su destino? ¿O más bien nunca tuvo elección en ello? Era por eso que comprendía la tristeza de Sigyn o el enfado de Loki. Ser dioses era algo que ninguno de ellos deseó. Simplemente fue algo que se dio por un poder superior a ellos. Lo más frustrante era que tras Ragnarok solamente sobrevivirán muy pocos de los dioses y entre ellos se encontraba la propia Freija. Desvió la mirada apesumbrada al reconocer que su propia amiga caería en esa cruenta batalla. Por mucho entrenamiento que tuviese, la diosa del amor no podría salvar la vida de su mejor amiga. A veces solamente nos queda soportar el cumplir con nuestro rol. Con una solemnidad inusual en su carácter, Freija intentó consolar a su amiga. Si te dijera que tu destino era estar al lado de Loki, ¿lo cambiarías? La sorpresa en la mirada de la castaña fue inminente, mientras que Freija simplemente asintió con suavidad. La amargura se apoderó del rostro de Sigyn, más que nada también reflejaba la frustración que sentía en esos momentos. ¿Me estás diciendo que mis sentimientos estaban dictaminados por mi destino? Sigyn se mordía los labios mientras contenía la ira que crecía dentro de ella. Que todo esto es algo que simplemente debo de sentir. Con fuerza golpeó la mesa en la que estaban conversando. La diosa regente de Folkvanger mantuvo la calma ante el desplante de su amiga. Pronto Sigyn simplemente se echó a llorar, molestas y sobre todo frustrada por la serie de acontecimientos que se empeñaban a maldecir su amor por Loki. Con lentitud Freija se sentó a su lado tratando de consolar la tristeza que ella misma ayudó a alimentar. Sabía con amargura que muchas más penas le esperaban a la diosa de la fidelidad, que desgraciadamente por su misma naturaleza debía de enfrentar en el futuro. Un Jotun de Muspelheim golpeó el suelo detrás de la diosa del amor. La potencia del golpe y el calor que emanó de la piel del gigante de fuego lastimaron el cuerpo de Freija, quien cayó pesadamente tras elevarse unos metros en el aire. El mundo alrededor de ella dio vueltas tras su aparatosa caída. Con un poco de sangre escurriendo de su frente, se incorporó nuevamente para ver cómo un grupo de cadáveres del ejército de la diosa él se apresuraban a encontrarse con ella. Con fiereza en su mirada, la diosa apretó la empuñadura de su espada y se concentró en defenderse de sus agresores. La sangre pronto manchó su lustrosa armadura cuando cortaba la carne en avanzado estado de putrefacción de sus enemigos. Sus ojos azules divisaron una solitaria lanza que uno de sus soldados había soltado tras el ataque del gigante de fuego. Corrió tan rápido como sus piernas le permitieron y con una destreza propia de su entrenamiento agitó la lanza para continuar ultimando soldados enemigos. A la distancia Sigmund vio con sorpresa la furia que la propia Freija mostraba en la guerra del Ragnarok. Él mismo estaba combatiendo sus propias batallas con su fiel espada Gram. Alzó el filo del arma divina y cortó el suelo frente a él. Una onda de energía avanzó con precisión, creando una ruptura en la formación enemiga que fue aprovechada por sus compañeros de armas, adentrándose más dentro del ejército de Loki. Continúen avanzado. Apuntando con Gram, Sigmund indicó el camino a seguir, por la gloria de Asgard. El grito frenético de todos aquellos que escucharon la orden del rey le secundó mientras todos corrían con firmeza para siguiendo a Sigmund. Para ellos morir en esos momentos no era algo que les causase temor, claramente sus mentes ya acariciaban esa idea.
Lo que sí no permitirían era que Loki se saliese con la suya. Muy cerca de ellos se alzaron varios gigantes de fuego y hielo. Apretando sus armas se prepararon para encarar aquella titánica amenaza. Fue cuando algo imposible ocurrió frente a sus ojos, el cielo se ennegreció por completo, a pesar de que estaba atardeciendo aún tenían varias horas de luz de día antes de que cayera la noche. Lo que realmente tapaba la luz del sol era una lluvia de flechas que cayó mortalmente sobre el grupo de gigantes. Arqueros, alisten nuevamente sus flechas. Todos los que estaban allí reconocieron la voz que dio la orden, preparen. La sonrisa de los soldados que defendían el paraíso de los dioses no se hizo esperar cuando la esperanza se reencendió en su corazón. Gondul-sama. Fue lo único que atinó a decir una solitaria valquiria, quien se alegró de ver a la anciana mujer Gondul. Estaba sonriendo cuando sus ojos se posaron sobre el ejército de Loki, a su lado las valquirias que se retiraron por su vejez, y algunos civiles se habían armado con arcos y flechas para ayudar a sus compatriotas. Puede que no fuesen un gran número, pero una lluvia de flechas aliadas siempre era bien recibida ahora. El grito de la anciana hizo caer el caos sobre sus enemigos. Freyja no pudo ocultar su felicidad al ver a la antigua valquiria prestarles su fuerza y ayuda. Con renovados ánimos se apresuró nuevamente a enfrentar a sus enemigos, tal vez no era suficiente para detener el inminente final. Pero al menos era un avance para derrotar al destino. Espera un poco más, Sigyn, los pensamientos de la diosa estaban con su amiga, esta vez sí te ayudaré a liberarte de tus penas. Parte 5. El mundo se convirtió en un borrón imperceptible, esa fue la impresión que tuvo Levi al sentir como su cuerpo se elevaba por los aires para caer aparatosamente sobre el suelo. Sus ojos se quedaron clavados al techo, la confusión era evidente en su mirada y el dolor que sentía era la prueba fehaciente que demostraba que lo que ocurrió unos instantes atrás no era producto de su imaginación. Mi ataque me fue regresado nuevamente, con tono titubeante la joven alfil de Babel habló quedamente, ¿es imposible dar un golpe directo? Sigyn estaba cruzada de brazos, a diferencia de su oponente ella no presentaba daño alguno en su cuerpo, la única diferencia perceptible era que su mirada ya no mostraba amabilidad alguna, ahora sus ojos tenían un brillo amenazante e intimidador. Demonio, la severidad en la voz de la diosa hizo estremecer a la rubia, ¿eso es todo lo que tienes? La alfil de Babel se sintió intimidada ante la pregunta de la esposa de Loki, con dificultad se incorporó del suelo mientras su mirada sorprendida se clavaba en la figura de la castaña, recitó las palabras con las que invocaría un nuevo hechizo, frente a ella dos círculos mágicos aparecieron flotando en el aire, pequeñas aves de fuego emergieron de estas mismas, quienes revolotearon alrededor de la pequeña maga. Con un ademán las aves detuvieron su vuelo para lanzarse rápidamente en contra de la oponente de Levi, las facciones de Sigyn no cambiaron en lo absoluto, fue cuando de la nada las creaciones mágicas de la pequeña alfil se detuvieron a centímetros de su objetivo, para simplemente cambiar de trayectoria y regresar con mayor velocidad hacia su invocadora, las aves golpearon sin piedad el cuerpo de la jovencita, quien pudo sentir de manera directa el dolor que provocaban las quemaduras y los golpes. Con la potencia del ataque su delgado cuerpo fue proyectado en el estante que estaba detrás de ella, al impacto Levi escupió un poco de sangre de su boca. Sigyn miró con dureza el daño que la propia jovencita se había hecho a sí misma, ese fenómeno se había repetido desde que empezaron verdaderamente las hostilidades entre ellas dos. Es la séptima vez que te hieres, la diosa de la fidelidad no mostraba señales de mofarse de su enemiga, tal vez eres valiente al desafiarme, pero ¿no crees que ya es tiempo que encares la verdad? La jovencita se deslizó por el estante, varios tomos cayeron sobre ella lastimando un poco su ya maltratado cuerpo y su respiración ya era errática. Apretó sus dientes tratando de mitigar la frustración y vergüenza que en esos momentos estaba sintiendo. Era humillante que apenas habían empezado a combatir y su estado ya era deplorable, mientras que Sigyn estaba sin ningún rasguño. No puedo darme por vencida tan pronto. Levi trataba de recuperar el aliento, los demás me esperan y no puedo defraudarles. Nuevamente intentas ponerte de pie, la voz de Sigyn remarcó la acción de pequeña maga, sugiero que abandones la idea de ganar. Levi hizo caso omiso a las palabras de la esposa de Loki, quien simplemente vio con pena como la alfil de Babel nuevamente conjuró un hechizo mágico, esta vez de sus círculos mágicos aparecieron cuchillas de aire las cuales al igual que sus aves de fuego se detuvieron frente a la castaña, la diosa levantó una de sus manos para regresarle el ataque a la alfil de Babel. Las cuchillas salieron despedidas con una velocidad impresionante, rompiendo la distancia tan rápido que sería difícil de esquivarlas, pero esta vez Levi preparó un nuevo juego de cuchillas, interceptando las que su enemigo había reflejado.
Un poco de sorpresa apareció en los ojos esmeralda de la diosa de la fidelidad, al ver cómo la demonio que le estaba haciendo frente logró defenderse de su propio ataque, pudo notar la sonrisa de satisfacción en los labios de la pequeña alfil. No necesitaba leer su mente para saber en qué estaba pensando. ¿Puedo defenderme de mis propios ataques? La hermana menor de Arthur Pendragon se movió de su lugar buscando una mejor posición. Aún tengo posibilidades. Suspirando con tristeza, Sigyn siguió con la mirada la carrera de Lefay, notando que se colocó tras de ella creyendo que necesitaba usar su vista para reflejar sus hechizos. La maga apuntó su varita para mientras que de un enorme círculo mágico emergieron varias saetas de energía demoníaca. La teoría es la correcta, la voz de la diosa de la fidelidad se mostraba aburrida, pero enfrentas a un dios. Alzando su mano, no dio oportunidad de que el ataque de su oponente se lograse concretar, la pequeña alfil sintió como su cuerpo era elevado por la energía de Sigyn, quien sin ninguna consideración la lanzó en contra del techo lastimándola con el enorme impacto. La joven ahogó un grito de dolor solamente para sentir como nuevamente era jalada por las energías de su oponente y proyectándola aparatosamente hacia el suelo. La castaña apretó sus manos al escuchar el hueco sonido que el cuerpo de la demonio hizo al impactarse en contra del suelo. La tristeza de evocar el sufrimiento a alguien más le embargaba bastante, pero era necesario hacerle entender la enorme diferencia que existía entre ellas dos. Lefay por su parte estaba segura que varios huesos de su cuerpo se había roto por el golpe, pero por ningún motivo dejaría que eso evitase que continuara luchando. Haciendo amago de voluntad logró ponerse de pie a pesar del dolor que su cuerpo mostraba por aquella osada acción. Esta vez fue Sigyn quien miró con miedo a su oponente, sus ojos se afilaron bastante al ver cómo el maltrecho cuerpo de la alfil de Babel se negaba a caer vencido. ¿Por qué sigues levantándome? La pregunta estaba cargada de un enorme temor por parte de la diosa. ¿Por qué intentas desafiar a lo imposible? Uf. Lefay trataba de recuperar el aliento. Por Q que los demás deben de estar luchando al igual que yo. Los ojos azules de la alfil miraron con decisión a los verdes de la diosa, y es por eso que no puedo darme por vencida. Sigyn dio un paso atrás al verse un poco intimidada por la decisión de la maga. Puede que seas una deidad y yo una simple demonio reencarnada, aún así debo de intentarlo. La esposa de Loki endureció la mirada al mismo tiempo que lo hizo su oponente. Continuaré levantándome a pesar que mi cuerpo sea lastimado hasta el punto de desfallecer. La fidelidad que demostraba la jovencita que estaba frente a ella, era algo que la propia diosa reconoció al instante. No era la misma que podía apreciar en las parejas enamoradas, era una que solamente aparecía en aquellos que confiaban al extremo en otras personas. Su corazón se oprimió fuertemente ante el sentimiento de lastimar a tan noble persona que, a pesar de ser algo corrupto como un demonio, conservaba intacta. Lo que te mueve es tu voluntad. Una sonrisa amarga por parte de la diosa adornó sus labios. Tan noble corazón existe en un cuerpo como el tuyo. Tapando su rostro con su mano acalló la risa que estaba a punto de salir de ella. Entonces no solo debo de lastimar tu cuerpo, también debo de aplastar tu espíritu. El aire alrededor de la diosa de la fidelidad descendió drásticamente, alertando por completo a Lefay, quien se paralizó ante Sigyn. Repentinamente esa sed de sangre que emergió del cuerpo del enemigo de la alfil desapareció por completo, tras ver el objeto que estaba en manos de la esposa de Loki, pero el sentimiento de amenaza que la pequeña maga sintió por instantes ahora era reemplazado por una enorme tristeza. Una simple arpa de oro, ese era lo que la diosa de la fidelidad portaba en esos instantes. La mirada de la alfil de Babel apreciaron el fino acabado que tenía el instrumento musical. Lefay, al ser una chica proveniente de una familia adinerada como lo era los Pendragon, era capaz de reconocer cuando un instrumento musical era hecho con fineza, y frente a sus ojos estaba uno que superaba a cualquier trabajo hecho por manos humanas. El carácter divino del arpa de Sigyn era algo que no ponía en duda la superioridad que poseía el instrumento en contra de sus similares en el mundo mortal. Los delicados dedos de la deidad rasgaron las cuerdas del arpa con una gracia hipnotizante, dándole vida a las notas que emergieron de sus cuerdas. La ejecución era perfecta. Pronto el salón se llenó de una inusual calma proveniente de la música que Sigyn estaba creando con su hermosa arpa. Lefay aún no salía de su estupor al notar cómo su oponente se concentraba más en tocar el arpa que en atacarle. Alzó su varita para preparar un nuevo hechizo. Fue cuando notó algo extraño en su cabeza. ¿Qué está pasando? Los ojos de la rubia se llenaron de preocupación. Estoy segura que iba a hacer algo, pero no logro recordarlo. Un dolor punzante atacó de repente a su sien, mientras que su visión se distorsionaba a medida que la melodía de Sigyn continuaba llenando el ambiente de la biblioteca. Toda su concentración estaba puesta en el arpa dorada.
Nada en el mundo era más importante que el arpa que tenía la deidad de la fidelidad. Pronto sus fuerzas empezaron a flaquear, mientras que la dulce música continuaba llegando hasta sus oídos. Pronto un recuerdo emergió de improviso en su mente, uno que atesoraba en lo más profundo de su corazón. Era su sexto cumpleaños en la villa, todos sus amigos se habían reunido para celebrar ese importante día, pero a quien ella esperaba con ansia era a su querido hermano mayor, quien desde temprano salió en busca de su regalo de cumpleaños. Para Levi era importante el esmero que ponía Arthur en sus promesas, y si él le había dicho que conseguiría ese, lo haría de cualquier modo. Durante gran parte de la fiesta, no dio señales de regresar y ella se encontraba realmente triste, trataba de consolarla pero la de su no era. ¡Feliz cumpleaños! Habló con tranquilidad mientras le entregaba un pequeño, espero que sea de tu agrado, gracias. Mantenía la sonrisa al recibir su obsequio. De pronto Sue empezó a reunirse a su alrededor mientras coreaban al unísono las mientras un enorme pastel era puesto sobre, la mirada orgullosa de sus le llenaron de alegría. Levi se llevó las manos a la cabeza mientras veía cómo el recuerdo de uno de sus cumpleaños estaba desapareciendo lentamente, sus ojos azules se abrieron tan grande que parecía que se saldrían de sus cuencas. Sigyn por su parte habló sin dejar de tocar su mágica arpa. Veo que te has dado cuenta, el pesar en su voz fue evidente, mientras sigas escuchando la melodía de mi arpa, lentamente irá consumiendo tus recuerdos. Levi le miró fijamente mientras continuaba sintiendo el dolor en su cabeza, primero las memorias, después tus conocimientos y así gradualmente hasta dejar un cascarón vacío como mente. Ya basta. La joven maga gritó desesperada mientras, no continúes por favor. No me quites mis recuerdos. Te advertí que desafiar a un dios era un pecado imperdonable. La dureza en la suave voz de la esposa de Loki era intimidante. Es tiempo de pagar tu afrenta. La mente de Levi rápidamente empezaba a colapsar debido a más y más recuerdos valiosos. Para ella estaban siendo borrados mientras que el dolor que sentía se incrementaba a cada nota que ejecutaba su oponente. Me pregunto cuánto durarás antes de desear morir. Los gritos de Levi se mezclaban perfectamente con la música del arpa de Sigyn. Parte 6. Aquella sensación de dolor interrumpió las acciones del par de rubias, una terrible opresión llenó sus corazón y rápidamente sintieron cómo les falta el aire. Algo común entre los miembros de la misma corte era la capacidad de sentir el peligro acechante de cada uno de sus miembros. Los sentimientos que estaban experimentando tanto Asia como Ravel eran en respuesta al daño que uno de los suyos estaba pasando. ¿Quién era el que sufría tal castigo? La duda se sembró en la mente de ellas, pero tenían que descartar rápidamente esa línea de pensamiento porque ellas mismas estaban en una posición precaria, ya que el ejército de cadáveres que la deidad de la muerte nórdica estaba acercándose lentamente hasta su posición. Una de las sorpresas que tuvo Ravel en esos momentos fue ver cómo su alfil Asia mostraba una faceta que, si bien escuchó de labios de Irina, no quiso creerla del todo, pero al ver cómo la rubia mayor agitaba su látigo con una fuerza tal, le hizo ganarse su respeto. Me pregunto de dónde lo aprendió. Ravel susurraba para sí misma, pero más bien ¿por qué lo hizo? Ravel-chan. Asia llamó la atención de su ama. ¿Estás sintiendo lo mismo? Sí, algo malo le está pasando a alguien. La demonio noble se mordió los labios en señal de frustración, aunque no puedo saber de quién se trata. Él encontraba esa información interesante, sobre todo valiosa para poder usarla en contra de las dos jóvenes frente a ellas. Con una macabra sonrisa la señora de Eleim comenzó a burlarse de sus oponentes. Tal vez alguno de sus amigos está cayendo frente a mi familia. La albina se mofó con crueldad, inclusive ya están muriendo en sus manos. Calla. La portadora del Builig de Alin se molestó bastante por el cruel comentario. Issei-san, Irina-chan, She-chan, Levi-chan y Rosan son débiles. Con una enorme fuerza, el látigo de Asia mandó a volar a un grupo de soldados de él. Ya verás que serán ustedes los que pierdan. ¿Está tan segura de tus palabras? La hija de Loki miró con desdén a la alfil de Ravel. Más bien deberías preocuparte por ti misma. Asia no comprendió las palabras de él, hasta que repentinamente su pecho empezó a dolerle fuertemente. No era la sensación que tenía debido al peligro de uno de sus amigos, era una reacción propia de su cuerpo. Pronto un ataque de tos se dio en ella, cada espasmo que tuvo le ardía fuertemente, con su mano se tapó la boca para luego escupir un líquido negruzco y sanguinolento. Esa misma reacción le ocurrió a Ravel, quien también empezó a escupir la misma sustancia que su hermana de harem. Cada tosido que daban era tan doloroso que sus cabezas empezaron a sentirse mareadas. Debo de admitir que tardaron más de lo que esperaba. La señora de Elaine miraba complácida como el par de rubias perdían el equilibrio. El miasma de mi cuerpo ya empezó a descomponer su carne. ¿Miasma?
La pequeña Fénix miraba fijamente a la deidad regente del inframundo. ¿Desde cuándo? ¿Acaso no notaron el nauseabundo olor que invade este lugar? La sonrisa amplia de la diosa era bastante burlona. Ese es olor de la muerte, mi olor consume la vida de todo aquello alrededor mío, solamente los dioses pueden estar a mi lado sin sufrir sus efectos. Lentamente una tenue llama apareció sobre la piel de Ravel, quien se reincorporó de su vértigo. Los ojos carmines de él mostraron odio profundo en contra de la pequeña rubia. Tal parece que el fuego de los Fénix puede contrarrestar tu miasma. Una sonrisa de alivio adornaba el rostro de Ravel. Necesitas más que eso para derrotarme. Eres un perra, él mostraba disgusto, al menos tu querida sirviente morirá en poco tiempo. De la misma manera en que Ravel se recuperaba, una discreta luz esmeralda empezaba a cubrir el cuerpo de Asia, también se reincorporó en su propio pie, mientras que los anillos que eran la manifestación del Builig de Alin continuaban haciendo su trabajo. ¿Cómo? La sorpresa en el rostro de la diosa albina se evidenció más al notar cómo la otra rubia se recuperaba. Se suponía que deberían estar agonizando. Bueno, Asia mostraba algo de indiferencia a la molestia de él. Tener un Sacred Heart del tipo curativo debe de significar algo. Él de algún modo sabía que las dos demonios se estaban burlando de ella. Su cuerpo temblaba presa del odio y resentimiento que rápidamente crecía en su persona. Sin ninguna contemplación por sus sirvientes invocó un círculo mágico, el cual lanzó una potente ráfaga de miasma. La nube de mortandad consumió por completo a los cadáveres, mientras que Ravel rápidamente erigió una pared de fuego que difícilmente logró detener el avance del ataque de la señora del inframundo nórdico. Viendo que su ataque fue detenido, invocó una lanza con una punta siniestra y retorcida, corrió hasta donde se encontraban Ravel y Asia. Sorprendidas por repentino cambio en él, se separaron evitando que sus cuerpos fuesen lastimados por el arma de la deidad de la muerte. Creo que ha perdido la razón. Asia miró cómo la albina agitaba su arma de manera furiosa. ¿Tanto desprecio nos tiene para actuar de esa manera? Nunca pude ser feliz. La hija de Loki se abalanzó sobre Ravel. Siempre. 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 La prometida de Issei notaba algo extraño en la mirada de la diosa. Siempre sola. Sola en mi reino. Con un simple perro como compañía. Oyendo las lamentaciones de aquellos que llegan. Añorando estar en el Valhalla. Asia no comprendía a lo que se refería la deidad albina. Era como si proyectara sus frustraciones en contra de ellas dos. La parte bondadosa de su personalidad encontraba similitudes en la situación de aislamiento que tuvo él con el tiempo que pasó como santa de la iglesia, donde a pesar de que quería interactuar con más personas, debido al poder del Builig de Alin, empezaron a elevarla a un estatus muy superior al resto de los feligreses que le iban a visitar. Similares y opuestas, una desarrolló un amor incondicional por las demás criaturas, la otra odia todo lo que contenga vida, pero lo que realmente molestaba a Asia no era el comportamiento de él, sino el dolor que sufrían los habitantes de Eleim. Si la deidad de la muerte sabía sobre el terrible destino de las personas que caían en sus dominios, ¿por qué no hizo nada para disminuir el sufrimiento de sus súbditos? El dios en el que creía era alguien bondadoso. Ravel se dio la vuelta para mirar a su alfil notando el dolor que le causaban esas palabras. Por eso nunca me quejé de mi sufrimiento. La ex santa mostraba una inusual seriedad. ¿Pero qué hay de ti? Siendo una diosa te quejas de tu infortunio, ¿eh? Él miró con desdén a la demonio, quien se acercaba con paso seguro hacia ella. ¿Tú qué sabes de nuestra tristeza? Encerrados en un mundo muerto, lamentándonos el hecho de que el paraíso no está a nuestro alcance, la albina apretó el agarre de su lanza mientras la apuntó directamente en contra de Asia. Loki llevaba de la mano a una pequeña albina, era su hija la única que había concebido con forma humana. Los ojos de la pequeña él miraban con devoción a su padre, a pesar de que se veían por poco tiempo. Cada instante a su lado eran momentos felices. El dios del engaño admitía que su hija era tan hermosa como su madre, pero el destino dictaminaba que la apariencia de la futura señora del inframundo debía ser otro. Tenía el valor para destruir su rostro y deformarlo para parecer una horripilante forma. Podría ser el dios que trajera la destrucción a Asgard, pero al final también era un padre que no lastimaría a su propia sangre. Él, Loki, habló tranquilamente mientras continuaba caminando. ¿Dime, odias al destino? La niña le miró confundida. Era una extraña pregunta para ella, no sabía cómo responderla debido a su limitado conocimiento de la vida. ¿Odias que tus hermanos sean un lobo y una serpiente?
El dios del engaño mostraba un extraño semblante en su rostro, mezcla de arrepentimiento y enfado. Para él era extraño tener un lobo y una serpiente como hermanos, pero la calidez del pelaje de Fenrir era agradable. Cuando dormía junto a él en las frías noches dentro del bosque de hierro, Migarstorm era muy útil para alcanzar los lugares altos cuando amablemente le permitía montarle. Sí, era extraño, pero ella era feliz por tenerlos como hermanos, inclusive su madre les miraba con el mismo amor a los tres, a pesar de sus diferentes formas. No, la respuesta honesta de la pequeña Albina, extraño tal vez, pero los quiero mucho. Entiendo. Una solemnidad envolvió a Loki. Eso me alivia. La deidad se colocó enfrente de su pequeña hija, como si un enorme peso hubiese sido levantado de su cuerpo, miró fijamente a la niña. Evocó un poco de su poder e hizo que un círculo mágico apareciera debajo de los descalzos pies de él. Lentamente la energía que emanaba envolvió su cuerpo para realizar un cambio en él. Fue así que para el resto del mundo la apariencia de la diosa de la muerte sería la de una horripilante vieja. Cuando alguien se acercara lo suficiente podría ver su hermoso rostro, pero si eso sucedía el destino no podría ser cumplido. Para evitar eso agregó una maldición que le condenaría a consumir toda vida a su alrededor. Ese día la dejó en su castillo dentro de los reinos de los muertos. Ella gritó y lloró en la soledad de la oscuridad de su reino, sin que nadie consolara su tristeza. Ni siquiera las visitas ocasionales de su padre alegraban sus días. Lentamente ese castillo se fue llenando de los muertos que debían de residir allí, pero todo lo que hacían era reclamarle y quejarse de su infortunio. Por suerte nunca le lastimaron gracias a su maldición, pero mantenerla aislada causaba el mismo dolor que si cortaran su carne o golpearan su rostro. Los años pasaban y ella dejó de llorar, dejó de lamentarse, dejó de amar, reír, de ser feliz, hasta que un día Loki vino con un pequeño cachorro que él mismo preparó para que fuese el único ser viviente en ese reino de muertos. Esa fue la última vez que él sonrió de manera genuina. Cuando tuvo la edad suficiente para comprender las acciones de su padre, el corazón de él se llenó de tanto rencor hacia las cosas vivas porque le rehuían por la ilusión de su apariencia, y si eran lo suficientemente valientes para ver detrás del engaño, morían con el tiempo haciéndole sentir triste. Ni siquiera el infame perro que su padre le dio ayudaba a calmar su odio, simplemente mitigaba su soledad. Los carmines ojos de la diosa regente de Eleim se llenaron de un odio profundo en contra de la mayor de las dos rubias. Su lanza rápidamente se acercó al rostro de Asia, quien mantenía su calma ante la eminente amenaza, imperceptible para él gracias a la ira que tenía sobre su futura víctima. Las runas del látigo de Asia brillaron con intensidad. El calor fue abrasante, eso fue lo que pensó él al notar cómo su lanza era rechazada. Los ojos verdes de la portadora del Duilig de Alin eran amenazadores tanto como el arma que tenía entre sus manos. ¿Qué? Tanto él como Ravel estaban sorprendidas. ¿Qué es lo que has hecho? Tu perra. Yo siempre he sido alguien que le desagrada lastimar a los demás. Asia contempló con culpa su látigo ahora envuelto en fuego, pero hay casos en que debo de lastimar para poder sobrevivir. Asia-chan, Ravel miró con tristeza como la dulce chica se arrepentía de lo que había hecho. Tienes razón. Sin cruzar ninguna palabra, las dos demonios se abalanzaron en contra de la diosa de la muerte, quien preparó varios círculos mágicos e hizo levantar a más soldados muertos del suelo. Muy en el fondo envidiaba tanto a Ravel como a Asia, o tal vez les admiraba. Está bien. Él gritó con todo su poderío, ataquen con todo su poder. Porque así morirán llenas de resentimiento cuando vean lo fútil de sus esfuerzos. Parte 7. El corredor parecía interminable, no importaba que tan rápido corrieran, simplemente no podían encontrar el final de aquel lugar. Pero lo más preocupante para Rosu e Issei era el hecho de que Issei mostraba preocupación en su rostro, aunado con un gesto de dolor inconfundible. Issei-san, la Valkyria detuvo su carrera haciendo que su acompañante le imitara. Desde hace unos momentos veo que algo te molesta. Los ojos azules de la joven se quedaron fijos en los del castaño. ¿Te encuentras bien? Tanto se me nota. El Sekiryute y bajó la mirada apenado. De hecho siento algo de preocupación. Hace unos momentos parecías seguro. La peli plateada se acercó al demonio. ¿Por qué el repentino cambio? Los miembros de la misma corte sentimos cuando un compañero está en inminente peligro. Rosueis se sorprendió de esa habilidad. El problema es que se ha intensificado. Es posible que Ravel y las demás ya estén luchando. El joven peón apretó sus puños mostrando frustración. Rayos, esto me desespera. La Valkyria notó la molestia en su acompañante. Ella misma empezó a sentirse mal por el semblante que estaba mostrando Issei en esos momentos. Consideraba esa situación como culpa suya y la opresión en su corazón era reflejo de esos sentimientos. Respiró hondamente para hacer algo que, si bien era lo correcto, parecería impropio en esos momentos.
Caminando lentamente, abrió sus brazos para rodear el cuerpo del hombre del que se había enamorado con una suavidad tal que descolocó por completo al joven demonio. Rosan. Issei estaba sorprendido por la acción de la Valquiria SHSS. La joven peli plateada mantuvo su abrazo mientras notaba el temblor del cuerpo del castaño, no tomara mucho tiempo. Aquella calidez, ese simple gesto fue suficiente para que Issei se tranquilizara brevemente y sin dudarlo le correspondió el abrazo rodeando su cintura con sus brazos. Rosueis se sobresaltó levemente al notar cómo el chico él acercaba más y el furioso sonrojo no se hizo esperar. Issei-san. La vergüenza carcomía por dentro a la Valquiria, esta vez bien espera un poco, el castaño susurró al oído de la joven peli plateada, era algo que quería hacer el tren de pensamientos de Rosueis se había descarrilado por completo, cada función se detuvo y la pantalla azul de la muerte apareció, Issei por su parte era la primera vez que abrazaba a alguien quien era tan alto como el castaño y extrañamente encontraba reconfortante el cuerpo de la joven entre sus brazos, casi de manera instintiva, la peli plateada se separó de Issei quien parpadeó un par de veces confundido. Agradezco el gesto. La pobre Valquiria estaba muy roja por la pena que sentía, no creo que sea el momento adecuado. PFFT. Issei se agarró el estómago tratando de acallar un poco su risa, te tienes mucha razón. Suspirando sonoramente Rosuei se trató de controlar sus emociones, aunque mentalmente se reprendía por la manera brusca en que había cortado el momento que estaba compartiendo con el Sekiryutei. Gracias, la voz de Issei hizo que la peli plateada él mirase fijamente, realmente me ayudó bastante la joven, asintió con una sonrisa mientras que simplemente se sentó en el suelo, cosa que Issei se le hizo extraño, estuvo a punto de replicar cuando la Valquiria habló con suavidad. Debemos descansar un poco, Rosuei se palmeó el suelo al lado de ella, si llegamos agotados con Loki, no sería bueno supongo que estás en lo cierto, el joven hizo caso a la sugerencia de su acompañante, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sí? La mirada curiosa de la joven estaban sobre el Sekiryutei, ¿qué quieres saber Issei-san? Bueno, ¿qué edad tienes? Con pena el castaño se rascó la nuca, no me lo tomes a mal. Acabo de cumplir 19 años, la Valquiria bajó la mirada un poco apenada, el mismo día que nuestra cita en serio. Issei se sorprendió ante tal revelación, vaya te hubiera regalado algo. Ese comentario hizo reír levemente a la chica, Issei notó el cambio en su humor. Fue cuando él también rió un poco, Rosuei se le miró discretamente para continuar hablando. Ese fue el mejor obsequio que me han dado, hablando con honestidad Rosuei se recargó en Issei, nunca he tenido un novio y ese hecho lo han usado para burlarse de mí pero que alguien me tratara de esa manera fue bonito, cerrando sus ojos recordó un poco la cita, ir a ver una película, comer un helado, ir a los arcades fueron cosas que nunca experimenté Rosan, tan mala suerte tienes con los chicos, el castaño miró un poco a la nada, mi suerte fue peor, a mí me asesinaron en la primera cita aquel comentario no estaba cargado con ninguna clase de rencor, sino más bien con algo de nostalgia, ese sentimiento llegó hasta la Valquiria quien guardó un poco de silencio. Creo que eso supera varias veces a mi mala suerte, Issei asintió mientras que la joven continuaba recargada en él, Issei-san, ¿podrías llevarme contigo después de que esto termine? Esa clase de comentarios son los que provocan muertes en los animes, el castaño suspiró un poco ante la petición de la Rosueise, pero si eso quieres claro que te llevaré conmigo gracias, la peli plateada sonrió honestamente mientras que tomaba la mano de Issei, tal vez me destierren de Asgard por haber ayudado a Loki a realizar el Ragnarok es injusto, el Sekiryutei comentó con amargura, fuiste manipulada y eres inocente o no al final contribuí en su plan, Issei apretó el agarre de la Valquiria, aunque me estoy adelantando a los hechos, creo que lo mejor es exiliarme de mi hogar. La mirada solemne en el portador del Bostedjar sorprendió un poco a la joven, sin quererlo estaba tratando un tema muy delicado y aunque no era el momento adecuado, después no tendrían tiempo de tratarlo, Issei por su parte sabía lo que Rosuei se pretendía y sinceramente era algo que dedujo que buscaba asegurar un lugar al que pudiera llamar un hogar. Es posible que puedas trabajar como maestra en mi escuela, ahora era Rosueise quien miraba con sorpresa al Sekiryutei, Gondulsan nos dijo que ya tienes un título universitario, la peli plateada afirmó la información que tenía Issei, creo Sona Kaichou puede arreglar algo y tal vez Rias me ayude con ello, Issei sonrió de lado mientras miró a la Valquiria, pero como estás diciendo tal vez nos estamos adelantando ¿harían eso por mí? Los ojos azules de la Valquiria se tornaron acuosos, ¿es posible que tenga un trabajo digno?
Gabriel-san es maestra de inglés, la joven asintió mientras que el castaño miraba con un poco de vergüenza, aunque no sé qué materia puedas enseñar no importa mucho, la esperanza en la mirada de la valquiria llenó de alegría al seguir Yutei, al menos que me asegure un sustento, no me importa qué clase de materia sea. Pronto un silencio incómodo se apoderó del ambiente, fue cuando la valquiria advirtió algo que le heló la sangre, al mismo tiempo que su acompañante sintió la misma opresión, los extremos del pasillo se distorsionaron por completo llevados por la conmoción de tal fenómeno tanto al valquiria como el Sekir Yutei tragaron saliva al notar que se encontraban en la peor situación posible. Todo este tiempo estuvimos atrapados. Issei apretaba la mandíbula severamente molesto, Loki. Bastardo. Espera Issei-san. Rosuei se tomó el hombro del castaño, perder el control de nuestras emociones no nos llevará a nada. El joven comprendió las palabras de la peli plateada, aunque eso no disminuía su molestia al menos evitó que actuara de manera imprudente. El pasillo se empezó a llenar del sonido de pasos, todos coordinados y completamente uniformes. Varios soldados del ejército de él hicieron acto de presencia en aquel lugar, los ojos del Sekir Yutei brillaron extrañamente mientras se adelantó un poco a Rosueise. Creo que Loki quiere tener asegurada su victoria, Issei se tronaba las manos mientras sonría con malicia, al menos ellos servirán para ventilar mi ira. Ignition. La enorme gema del Boosted-Jar brilló intensamente mientras que el guantelete rojo exhaló dos lenguas de fuego, las cuales danzaron libremente mientras que el joven retrajo un poco su brazo preparándose para golpear al aire. Para la peli plateada no era la primera vez que veía aquella reliquia de Dios que dejó al cuidado de la humanidad, el aura que rodeaba al guante era bastante abrumador, tal parecía que los seres que estaba dentro de objeto correspondían los sentimientos de su portador. Boost. La potente voz de dragón celestial emergió desde la enorme gema mientras que frente al peón de Ravel, apareció un círculo mágico con el símbolo de Drake brillando amenazadoramente, un pequeño estremecimiento envolvió el cuerpo de la valquiria al notar la sonrisa del castaño, una que no auguraba nada bueno. Al menos para los sirvientes de Loki. Dragon Shot. Enunciando el nombre de su ataque, Issei golpeó el círculo frente a él, hacía mucho tiempo que no lo usaba ya que tenía un repertorio más amplio desde que estaba con Ravel, tuvo curiosidad por ver qué tanto pudo evolucionar su primer y por no decir verdadero ataque mortal. Sinceramente esperaba ver que la esfera de poder creciera un poco y no fuese una pequeña pelota de golf. Pero la graciosa expresión que tenían tras ver lo que invocó hizo replantearse su uso, Drake y Ai mostraban incredulidad dentro de la dimensión del Boosted-Jar e Issei sorpresa. Quien estaba temblando de miedo era la valquiria, quien se escondió detrás del chico por temor a estar frente a él. La pequeña esfera de energía dio paso a una verdadera ráfaga de poder que consumió todo a su paso, derritiendo todo a su alrededor, el piso, las paredes e inclusive el techo escurrían lentamente por el calor generado de la energía demoníaca del chico. Ejem compañero, Issei escuchó como Drake mostraba un poco de miedo en su grave voz, creo que deberías limitar su uso de ahora en adelante apoyo la idea, el espíritu de la Excalibur Absolution exclamó en un tono similar, da miedo y muchos saben algo tienen razón, el castaño asintió a la sugerencia de sus compañeros, subamos su nivel de ataque normal a técnica final Rosueise sintió un poco de pena y preocupación por el estado en que terminaría el Palacio del Valhalla tras el paso de estos chicos, pero una cosa sí era segura, Odin le cobraría muy caro a Loki las reparaciones de su hogar. Aunque por otro lado, Issei sonrió con malicia, al menos usémoslo en contra de Loki una sola vez. Estoy de acuerdo, el dragón Gales asintió dentro de la gema, de ser posible también contra el blanco Ai suspiró ante la idea de venganza que tenía el dragón celestial en contra de su similar, claro que su actual portador no estaba en los mejores términos con su Oni-chan pero no encontraba una justificación para causarle tanto daño. Los ojos dorados de la pequeña castaña se abrieron cuando sintió una presencia oscura muy cerca de ellos, cosa que la inquietó con fuerza. Resguardada fuera de la dimensión en la que se encontraban el Sekir Yutei y la Valquiria, la mirada de Elesis estaba fijas en el Sacred Heart de su futuro oponente, tanto que lo que estaba sellado dentro de ella se agitó con placer, la otra Elesis estaba deseosa por enfrentar tal poder y no solo eso también hacer lo suyo, ya que deseaba desarrollar su máximo potencial. Pronto, solo un poco más, la manifestación susurró de una manera que su otro yo no pudo percibirla, y las llaves para mi venganza estarán a mi alcance ¿dijiste algo? Elesis vio con duda a su reflejo en un espejo cercano la figura mantuvo silencio pero nunca quitó la sonrisa de su rostro, la cual iba tomando tintes más siniestros. Parte 8. Desesperación.
Ese sentimiento se estaba apoderando de Lefay mientras continuaba escuchando la melodía de Sigyn. Lentamente su mente empezaba a perder sus recuerdos, algunos importantes para ella, otros eran al azar. El shock inicial fue tremendo tanto que sus ojos continuaban llorosos por el duelo que empezaba a embargarle. Aún recordaba a su hermano, sabía que era él porque recordaba su rostro, y él era, pero por más que intentaba dar con su nombre, le era imposible. También ocurría con cada miembro de su familia, todos ellos eran conocidos pero sus identidades simplemente desaparecieron como huecos negros en un lienzo. A pesar de ese terrible castigo, la pequeña maga no se derrumbó por completo, ya que tenía un deber más importante que atender. Debía de detener antes de que cumpliera con su objetivo, ya que y las demás le esperaban en el salón del trono. Su determinación aún estaba presente. Sigyn estaba asombrada porque la joven rubia frente a ella continuaba soportando el terrible efecto de su ataque. Sonata of Oblivion, deidad de la fidelidad, comenzaba con tranquilidad, como su nombre lo indica, empieza lento al principio pero el tempo de las notas va en aumento y también la cantidad de recuerdos que vas perdiendo. Cállate. Lefay gritó con fuerza mientras trataba de mantenerse de pie, todavía no he perdido todo. Mis amigos me están esperando. Sorprendiendo a la esposa de Loki, la alfil de Babel tiró su varita con fuerza, la mirada azul de la rubia había ganado un tinte de odio profundo, los ojos esmeralda de Sigyn se percataron de un nuevo círculo mágico, del cual emergió un bastón de madera bastante viejo, más parecía una rama arrancada de un árbol, un poco retorcido pero se mantenía recto. La joven demonio tomó aquel instrumento con fuerza, tanta que sus manos le dolieron por el esfuerzo de sostenerlo. Este báculo me perteneció en mi juventud, la suave voz de Gondul resonó en cada recoveco de la mente de Lefay, úsalo como te plazca, estoy segura que te servirá de mucho. Gracias, abuelita. La seriedad en la maga era preocupante, lo usaré bien. Apuntó directamente al lugar donde estaba tocando la diosa, quien se estremeció al sentir el poder que emanaba de aquel rústico objeto. Fue cuando sus ojos advirtieron el origen de aquel bastón. ¿Ese es el bastón de Gondul? Sigyn continuaba la ejecución de su melodía a pesar de las intenciones de Lefay. ¿Dónde lo obtuviste? Me fue confiado por una persona especial. La duda en los ojos de la maga era evidente, por eso pienso usarlo en tu contra. Proveniente del propio Yggdrasil, aquel bastón se compenetró con la alfil de Babel, quien rápidamente invocó varios círculos mágicos. Sendos rayos de energía salieron de estos mismos, pero como ocurrió con los anteriores ataques, estos se reflejaron en contra de la pequeña rubia. Sigyn notó la sorpresa en la mirada de Lefay, negando con la cabeza, no pudo evitar sentir lástima por su enemigo. Ya había olvidado por completo el principio de su combate. Pronto la música empezó a ganar velocidad. Lefay sentía como el dolor en su cabeza se incrementaba al ritmo de la melodía. Pronto sintió como un velo oscuro empezaba a cubrir cada sección de su mente. Apretó el agarre del bastón de Gondul conjurando más hechizos. La biblioteca se llenó de diversas luces de colores, denotando los diversos elementos que estaban por atacar a la diosa. Por su parte, Sigyn se mostraba tranquila ante el desesperado ataque de la alfil. Lanzas de luz, hielo, fuego, aves de diversos elementos, espadas, todo cuanto la mente de Lefay podía crear se manifestó atacando sin piedad a la esposa de Loki, así como la brutal lluvia de hechizos cayó sobre la deidad. Estos mismos fueron reflejados en contra de su propia conjurante. Saint Seiya de Lost Canvas, Ana no Kusari, el recuerdo de un adiós. Días lejanos que se van. Pinturas viejas en el desván. Que el tiempo encontrara. Los rostros perdían sentido para ella, podía ver sus facciones con claridad pero simplemente eran completos extraños, no sentía empatía, no sentía tristeza, era la primera vez que los veía. Pero sentía que ellos eran importantes, la razón por la cual resistía el dolor que le causaba sus propios ataques reflejados por Sigyn. Nuevamente su cuerpo salió volando por los aires, cayendo pesadamente sobre el frío suelo. Acuarelas de amistad en rojo y gris y ahí estaré cada vez que al sonreír resista el amor de ese cuadro que pintamos tú y yo, corazón de un lienzo que no ha perdido su color. Si tus manos y el calor se funden con mis sueños hoy, ¿por qué morir? Sentía una opresión en su corazón, era pena y vergüenza por la jovencita quien había sido designada como su enemigo. Sigyn continuaba impasible tocando su melodía, vio la fiereza en la mirada de Lefay, apretaba los labios al escuchar las explosiones de los ataques que instintivamente reflejaban contra del pequeño cuerpo de la maga. La sangre de ella manchaba el suelo, las lágrimas que derramaba por la desesperación de estar perdiendo sus recuerdos. ¿Por qué ser tan cruel con ella? Ella tenía que serlo por el amor que le profesaba a su esposo, esa era la justificación a todo este acto. Ese era su destino y por mucho que le doliera continuaría abnegadamente siendo la villana en esta pelea.
No hay una razón, no hay ningún por qué si morir y amarse enredan hilos del amor. Cadena de flores. Lloraré tu adiós y reirá el dolor, pero amarte en esta vida es resistir, luchar, vencer la eternidad, quedar en pie solo yo. Podía sentir como cada parte de su cuerpo era lastimado implacablemente por sus propios ataques, pronto los rostros desaparecieron, la soledad repentinamente le aterró, haciendo amago de voluntad se repetía que debía continuar, que tenía que ganar, que alguien le esperaba en algún lugar, que alguien le amaba, que alguien se entristecería si ella moría en esa biblioteca. Se abalanzó sobre la diosa, continuó conjurando círculos como podía, pero estos ya no eran tan diversos como antes. Le Fay no sentía que nada anduviera mal, ese era los alcances de su poder. ¿Siempre fue así? No lo sabía, quería recordar la sensación de vacío estaba presente, eso provocaba desconcierto pero también miedo. Negó con la cabeza, eso no era importante, debía de continuar luchando. El recuerdo de un adiós, los días que pasan sin querer si nos falta algo por contar, palabras que decir, tu mirada que se pierde, tan dispersa como el mar. Y a pesar de todo contigo seguiré la armonía entrelazada de este amor, tú y yo, canciones que brotaran del corazón y el sonido de tu voz cantara junto a la mía al fin y por una vez. Issei se detuvo un instante, esta vez el sentimiento de opresión era demasiado notorio, sin darse cuenta se apoyó en una pared cercana, Rosueis se quedó en silencio observando cómo el rostro del chico perdía la coloración habitual de su piel, Irina estaba en una situación igual, el sentimiento de que algo estaba muy mal era demasiado molesto, no solo ella estaba pasando por eso, Zenobia y Gabriel también habían detenido sus carreras para apoyarse y recuperar el aliento. La destrucción de la biblioteca era enorme, libros tirados por el suelo, estantes rotos y quemados, pequeños cráteres habían destruido el lustroso piso de mármol, pero lo curioso era que el área donde Sigyn estaba de pie continuaba inmaculado al igual que la apariencia de la diosa. Le Fay por su parte a duras penas podía mantenerse en pie, levantó el bastón esperando que algo ocurriera. Pero solamente hacía eso, esperar. Si hay una razón, si hay algún porqué que morir y amar sean uno, al unir la cadena de flores ríos de pasión llenaran mi mar y por cada piel 1000 lágrimas de amor y yo cantando junto a ti la melodía sin fin. Sus ojos miraban al frente, tambaleante dio un paso al frente, después otro, ese lastimero andar era lo único que podía hacer, las cosas perdieron sentido para ella, los colores eran extraños, no sabía por qué debía avanzar, pero ¿por qué lo hacía? Si hay una razón, si hay algún porqué que morir y amar sean uno, hilos del amor. Cadena de flores. El bastón cayó al suelo, miraba al frente, no reconocía el lugar, era la primera vez que estaba allí. ¿Quién era ella? Fue cuando sus piernas dejaron de sostenerla y se arrodilló como a un títere que le cortasen los hilos. Lloraré tu adiós y reirá el dolor y seremos como pétalos en flor que van flotando sobre el mar y enredará este amor. Al fin tú y yo en ti no romperá Dios cadenas de una flor. La melodía cesó por completo, Sigyn suspiró agobiada, pero en sus ojos se vislumbraba el arrepentimiento, la culpa y sobre todo la tristeza de haber realizado tal acto de crueldad en contra de alguien, no importaba si fuese un simple demonio, para ella era un ser vivo al cual le había arrebatado todo lo que lo definía como persona. Tragó amargo al notar la mirada perdida de Le Fay, se acercó con lentitud esperando alguna clase de reacción por parte de la rubia, pero nada ocurrió. Al final te has quedado vacía, la deidad esposa del dios del engaño mostraba amargura en sus palabras, ni siquiera reconoces mis palabras, pronto empezó a hipar a causa del llanto que estuvo conteniendo muy dentro de ella, perdóname. Perdóname. Cubriendo su rostro con sus manos trataba de contener su llanto, a pesar de todo, Sigyn sentía empatía por el estado de la jovencita, quien estaba en el suelo sin moverse. Te estaré a tu lado hasta el final. La diosa se limpió el rostro mientras sonrió tristemente, es lo único que puedo hacer por ti. Se acercó para abrazar el cuerpo de Le Fay, pero se detuvo tan solo al dar el primer paso, cuando notó que algo estaba mal, pequeñas mariposas doradas empezaron a aparecer alrededor de la alfil de Ravel, al principio eran unas cuantas, pero estas empezaron a aumentar en número, lentamente la biblioteca se iluminó con el brillo etéreo de los pequeños insectos. No, estas no son mariposas, la preocupación en la voz de Sigyn era evidente, son hadas. Imperdonable, Le Fay habló inesperadamente sorprendiendo a su oponente, imperdonable, ella se esforzó tanto y tú simplemente ignoraste su sufrimiento. El aire alrededor de la alfil de Ravel empezó a agitarse formando una potente corriente, te atreviste a lastimarla. Tomada por sorpresa, el cuerpo de Sigyn fue lanzado por primera vez en toda la pelea, cayendo pesadamente al suelo, ignoró por completo el dolor que sintió por su aparatosa caída, lo importante para ella era el hecho que Le Fay tomaba nuevamente el basto de Gondul y se ponía sobre su propio pie.
Dijiste que enfrentar a un dios era un pecado imperdonable. La seguridad en los pasos en la pequeña maga hizo que temblar levemente a la castaña. Déjame decirte que el peor pecado que puedes cometer frente a una madre, la mirada fría que tenían los ojos de Lefay estaba puesta sobre la diosa de la fidelidad, es lastimar a sus hijos. ¿Quién eres? Sigyn se recuperó de la impresión inicial. Te exijo que digas tu identidad. Lefay se detuvo ante la demanda de la deidad, hizo como que tomaba los dobladillos de una falda e inmediatamente realizó una reverencia. Los ojos esmeraldas de la esposa de Loki miraron la acción con desdén. Perdona mi descortesía, la joven maga contestó con sorna y burla, soy la reina de Avalon. Los ojos azules de la alfil de Ravel se tornaron a un hermoso ámbar. Morgan Le Fay. Por primera vez en mucho tiempo, un dios sintió temor por su vida, mientras que la amenazante mirada de la nombrada reina continuaba sobre Sigyn. Parte 9. Él estaba llena de furia. Las dos demonios se convirtieron en la peor molestia que hubiese tenido en mucho tiempo. Primeramente la rubia mayor agitaba su látigo, partiendo o desmembrando a cualquier sirviente suyo que estuviera al alcance de su arma. La menor era aún peor, ya que con sus llamas quemaba grandes grupos sin ningún remordimiento. Podía llamarlas hipócritas por simplemente aplastar la tan anhelada venganza que todos los habitantes de Eleim deseaban en contra de los demás dioses, pero ella también caía en esa clasificación al saber del dolor de su propia gente. Se justificaba ante el hecho de que deseaba hacer lo correcto, que guiarlos a una batalla mortal donde no habría ningún ganador, solamente la supervivencia de unos pocos sería un precio justo por ver el nacimiento de una nueva era. Una donde cualquiera fuese recibido con los brazos abiertos en el nuevo mundo, donde no pasarían penas ni dolor, solamente la alegría y plenitud de un verdadero paraíso. Los ojos carmines de la deidad de la muerte notaron un leve cambio en sus dos enemigas, uno sutil que ya había percibido con anterioridad. El gesto indudable de dolor y preocupación. Pero no era un sentimiento reflejado por su situación actual, sino por alguien que no estaba cerca de ellas. Ese instante de duda fue lo que necesitó para poder realizar su movimiento. Alzando sus brazos conjuró un círculo de luz, las runas nórdicas brillaron intensamente en un violeta hermoso, tan extraño para una diosa corrupta como ella. La luz rompió con la oscuridad reinante de su salón personal y liberó con furia lo que conjuró con rapidez. Ravel y Asia aún sentían la molestia y opresión en sus corazones. Algo muy malo le estaba pasando a un miembro de su grupo, provocando una distracción de sus alrededores, que cuando advirtieron las intenciones de él, simplemente fue demasiado tarde para ellas. Reconozco que es la primera vez que alguien me hace esto. Él mostraba un deje de compasión en sus palabras, pero aún así estaban cargadas de rencor. Es una lástima que ambas duraran por unos momentos. El círculo mágico alcanzó su máximo resplandor al tiempo que la señora de Eleim bajó sus brazos. Ueclaje Schwarzwaldküre. Una cantidad enorme de miasma inundó por completo el salón, arrastrando todo a su paso. Cuerpos de cadáveres eran consumidos sin piedad alguna, la carne simplemente se licuó al contacto con el mortal gas que la propia él había invocado sin ningún remordimiento en contra de las dos demonios. Para sorpresa de la propia diosa, tanto Ravel como Asia abrieron sus alas para tomar altura, evitando por poco ser parte de toda esa destrucción. Así como apareció el gas rápidamente se disipó en el aire. La señora del mundo de los muertos no mostraba señal alguna de molestia al ver cómo la pareja de rubias descendía al suelo sin mostrar casi ningún daño perceptible. Todo eso fue para nada. La confianza en la voz de la pequeña Fenix rayaba en la arrogancia. Ni siquiera pudiste las. Ravel se llevó sus manos al pecho, al mismo tiempo que lo hizo su querida Alfil. Nuevamente vomitaron el líquido oscuro, mientras que partes de su piel empezaban a ennegrecer con bastante rapidez. No necesitaba golpearlas directamente, la deidad se acercó galantemente hasta Ravel, solo necesitaban respirarlo un poco. Con fastidio tomó del cabello rubio para que la chica le mirase directamente. Ustedes, al igual que los mortales, no son eternos, su vida es un corta en comparación a nosotros los dioses. Él notó como Ravel tosia con fuerza, continuando expulsando más y más líquido oscuro. Aún así nosotros tememos a la muerte, nos aterra y siempre nos preocupa el momento de nuestro final. Los espasmos que le provocaba aquella tos se volvían más violentos, mientras que la indiferente deidad simplemente se limitó a colocar su pie sobre la cabellera rubia de la demonio, haciendo que el rostro de Ravel se hundiera en el propio líquido sanguinolento que ella misma había sacado de su cuerpo. Asia estaba en una condición peor en la que se encontraba su ama. Ella no se curaba de manera automática, su Willy de Alin no era tan rápido para sanar su cuerpo.
También se estaba quedando sin reservas mágicas, la desesperación de ver cómo una persona importante persona para ella sufría tal humillación era demasiado para su noble corazón, trató en vano de ponerse de pie. Pero sus fuerzas fallaron en el momento crucial. Así es como debía ser. Él continuaba pisando la cabeza de la demonio, con la cabeza en el suelo. Ni siquiera eres digna de mirarme directamente. La mente de la prometida de Issei divagó por unos momentos, ignorando las humillaciones que recibía por parte de la diosa y también la preocupación de su querida Alfil. Eran los últimos días en la villa invernal, Ravel aprendía algo sobre su propia madre, si se lo proponía era un verdadero monstruo atemorizante. Odelia no había perdido ningún rastro de elegancia a pesar de que su traje invernal estaba levemente maltratado, su cabello atado con una cola alta le hacía ver jovial y sobre todo hermosa. Ella como su hija siempre admiró la belleza de su progenitora, preguntándose si algún día estaría a la altura, pero en esos momentos se dio cuenta de la abismal diferencia entre ellas, era comparar un pequeño lago a la inmensidad del propio mar. Levántate, Ravel se sobresaltó ante la frialdad que la voz de su madre proyectaba, no me hagas sentir vergüenza de ti. Su corazón sintió un dolor punzante sobre ese último enunciado, desde pequeña siempre trató de que sus padres estuvieran orgullosos de ella. Esas palabras le dolieron más que los golpes que recibió al caer varias veces al nevado suelo de aquel claro. He dicho que te levantes, nuevamente Odelia dio aquella orden a su única hija, vamos. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo en tan simple acto, su respiración se dificultaba por lo helado del aire, cada inhalación era dolorosa para sus pulmones y sus ropas se pegaban por la humedad de la nieve, pero simplemente acató la orden obteniendo una mirada aprobatoria de su progenitora. Ravel, el semblante de Odelia no mostraba dureza, sino que era uno lleno de amabilidad, como demonio de la casa Fenex y como mujer nunca debes de olvidar que siempre debes de estar de pie ante tus enemigos por muy lastimado que esté tu cuerpo, por muy agotada que esté tu mente. Lentamente se acercó a su hija para limpiar la nieve de su cabello, la llama que representa tu espíritu debe de brillar intensamente. Odelia dio el visto bueno al ver cómo su hija asentía mostrando una mirada seria y sobre todo porque sus palabras habían llegado hasta donde ella esperaba. Dime hija, ¿te sientes inferior a tus hermanos? La pregunta de la matriarca de los Fenex llamó la atención de Ravel algunas veces, no puedo evitar sentirme así. La sincera respuesta de la joven sacó una sonrisa en Odelia, pero no hay punto de comparación. Ellos son mayores y más fuertes que yo, en eso tienes razón, pero tú tienes algo que ellos no. La matriarca del familia bajó su mano para acariciar suavemente la mejilla de su única hija, eres mujer y esa es tu ventaja. Ravel abrió sus ojos sorprendida, mientras que las llamas de los hombres son impulsadas por la ira o el valor. Con una amplia sonrisa Odelia besó la frente de su hija, a nosotras es el amor y la pasión. Él chasqueó la lengua mientras vio como Ravel simplemente dejó de toser y ya no intentaba pararse del suelo, posó su atención sobre la otra jovencita, quien en esos momentos era la que mostraba aún señales de seguir luchando, dando la espalda a la caída jovencita, se alejó con paso seguro hasta que un frío le recorrió la espalda. Se dio la vuelta lentamente para ver cómo su oponente se levantó a duras penas del suelo, gran parte de su cuerpo estaba empezando a descomponerse, su rostro cubierto por la sustancia sanguinolenta que ella misma expulsó de su cuerpo. Pero lo que más incomodó a la deidad de la muerte, fueron los ojos azules de Ravel, zafiros inmaculados que irradiaban seguridad pura. Un momento. Él recordó la figura de otro demonio con mirada similar, no intentarás. Tinameis Fenex. La nieve estaba derretida alrededor de su propia madre, algunos árboles ennegrecieron al carbonizarse por el abrasador calor de las llamas de Odelia, la propia Ravel se tapaba el rostro ante la sensación de que su piel se quemaba rápidamente. Aquellas palabras que su progenitora había dicho sin más, eran el disparador de tal demostración de poder. Lo que alcanzó a notar fue que su madre mostraba un semblante de molestia y sobre todo agotamiento. Así como inició toda esa demostración de poderío terminó al tiempo que la matriarca de los Fenex decidió dejar de emanar su poder demoníaco. Los ojos azules de Ravel se abrieron al notar que inclusive la tierra bajo de su madre mostraba señales de derretimiento, tanta era la temperatura que emanó del cuerpo de ella. Eso es tan solo el comienzo del área, la rubia mayor respiraba con agitación, ¿has notado el enorme poder que provino de mi cuerpo? Ravel respondió asintiendo en silencio aún sorprendida por aquel espectáculo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tenemos forma humana? Mi institutriz me dijo que era para poder mezclarnos bien con los humanos. Odelia alzó una ceja al notar la respuesta de su hija, ¿estoy equivocada?
Bien, es la respuesta de un libro. La mujer ocultó su risa tras su mano, es en parte porque los 72 originales se mezclaron con los humanos. Odelia vio como su hija le miraba confundida, eso fue para aumentar nuestros números. En esos tiempos solamente existieron dos bandos, ángeles y demonios. Mucho después aparecieron los caídos o... La pequeña mostraba emoción al ver cómo su madre le enseñaba cosas nuevas. Entonces estamos más emparentados con los humanos. No, solamente mantuvimos la apariencia o más bien olvidamos nuestra forma original. Odelia se acercó a un tronco caído para sentarse en él. Con el tiempo nos tratamos de incrementar la pureza de nuestra sangre para recuperar el poder perdido. Un silencio se apoderó del ambiente, pero me alegro que esas costumbres se estén perdiendo. Ravel miró como su madre suspiraba sonoramente. Poco a poco la línea que nos separa se perderá, aunque por un momento podemos extraer un poco del poder de nuestros fundadores. ¿Cómo podemos hacer eso? La curiosidad en la pequeña rubia era bastante notoria. Bien, es lo que pienso enseñarte, pero debes de prometer una cosa. La matriarca miró con seriedad a los ojos de su única hija. Úsalo como último recurso. Pronto el humo empezó a emanar del pequeño y maltrecho cuerpo de Ravel, mientras que su respiración empezaba a tomar un ritmo normal. Un sentimiento de inconformidad fue lo que empezó a embargar a la deidad que regía sobre Leim. Eso era lo que se decía a sí misma, porque lo que realmente era miedo. Con elegancia la joven demonio noble colocó ambas manos sobre su pecho entrecruzando sus dedos. Asia reconocía ese modo de colocar las manos porque ella misma lo hizo en sus tiempos como devota de la iglesia. Ravel iba a lanzar una plegaria. El tiempo parecía detenerse para que un enorme fuego rodeara el cuerpo de la rubia. El calor que emanaba era demasiado, tanto que la sorprendida él como Asia tuvieron que cubrir sus rostros por la irradiación. ¿Me preguntaste si tenía miedo a la muerte? Él escuchó la voz de Ravel dentro de aquel fuego. Toda criatura en este mundo teme a ese hecho, inclusive yo que represento al ave inmortal. Aquellas palabras estaban cargadas con enorme determinación, pero a lo que más le temo es perder a las personas valiosas para mí. La deidad regente del inframundo dio un paso atrás intimidada por la determinación que demostró Ravel. Era la primera que alguien inferior a ella se oponía rotundamente a su voluntad y sobre todo a la idea de ser derrotada. Interludió tristeza, llanto, dolor, pérdida. Todos esos sentimientos estaban lastimando su corazón. ¿Cómo no hacerlo cuando supo la terrible noticia? Su único hijo había muerto. Ella en un principio creyó no poseer un corazón, que ante todo estaban sus intereses y deseos. Pero a pesar de ello, acunar a ese pequeño bebé entre sus brazos, sin importar que su origen fuese antinatural, despertó el instinto natural que toda mujer lleva dentro de ella, el amor de una madre. Por eso guardaba luto, maldecía a los dioses por no haberle aconsejado no ver a aquel pequeño como una herramienta de venganza en contra de él. Las lamentaciones eran inútiles, los insultos estaban dirigidos en contra de la persona equivocada, pero eso no disminuía el cúmulo de emociones negativas que estaba desarrollando. Descargándose en su llanto frente a una lápida sin nombre que representaba la tumba de su hijo, estaba Morgan Le Fay arrodillada y llena de arrepentimiento. Morgan, una varonil voz se escuchó detrás de la reina de Avalon. Es la primera vez que demuestras sentimientos, es la primera vez que tengo sentimientos. La amargura en Morgan Le Fay era evidente. ¿Qué deseas de mí, señor de Camelot? Tu perdón. La solemnidad en King Arthur hizo que la mujer se volviera para encararle. Sé que no estoy en la posición de tenerlo, pero quiero hacer descansar mi alma. ¿Cómo puedo yo perdonarte? La mujer le miró con desprecio. Si soy tan culpable como tú. Era tu hijo. Arthur mostraba un semblante serio. Por mi culpa perdió la vida. Era nuestro hijo. Como balde de agua fría la verdad sorprendió a ambos adultos. Un homúnculo nacido de ti y de mí. Con fuerza la reina abofeteó al señor de Camelot. Sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne. El silencio se apoderó del lugar. Ambos se miraron fijamente para que la discípula de Merlín simplemente se diera la vuelta y nuevamente guardara luto por su hijo fallecido. Guinevere me ha abandonado. El rey se sentó en una roca cercana. Siempre supe que ella y Lancelot se amaban. No obtuvo respuesta por parte de la mujer. Ella se fue con él al término de la batalla de Camlan. Suspirando sonoramente continuó hablando. Estaba cegado por mis ideales. Deseaba satisfacer los deseos del cielo para que bendijeran mi reinado. Morgan se dio la vuelta para mirar al cansado rey, pero perdí de vista lo realmente importante, y eso era el rey. Debe de servir al pueblo tanto como su pueblo debe de servir al rey. La reina simplemente se mantuvo en la misma posición sin encarar a Arthur. Así permaneció hasta que el día empezó a pardear. Levantándose de la tumba vio como el señor de Camelot seguía parado en su lugar. ¿Qué desea de mí, señor de Camelot?
La discípula de Merlín encaró nuevamente al rey. Tu perdón, fue la escueta respuesta que recibió por parte del hombre. Negando con la cabeza hizo una reverencia y se retiró de aquel lugar. Al siguiente día realizó sus oraciones mientras mantenía el luto. Como ayer, el King Arthur se presentó en la tumba de Mordred. Se mantuvieron en silencio todo el tiempo en que la reina de Avalon guardaba luto. A la misma hora que el día anterior, se levantó para retirarse a descansar. ¿Qué desea de mí, señor de Camelot? Nuevamente realizó la pregunta mientras miraba a los ojos de Arthur. Tu perdón, como el día anterior Arthur se mostraba decidido sin dar una respuesta, la mujer nuevamente dejó solo a aquel hombre, quien pacientemente se quedó parado en su sitio. El día que siguió se repitió la misma rutina y esa extraña dinámica continuó por los siguientes meses. Extrañamente la presencia del rey de Camelot ya no le molestaba. En un principio intentaba ignorarla, pero un día decidió conversar con él. Ese fue el momento en que todo cambió para ellos dos. Tras un año y medio de hacer exactamente lo mismo, las facciones duras de Morgan Le Fay y sobre todo su trato cortante habían desaparecido por completo. Ese único día volvió a repetir la misma pregunta que hacía cada vez que se retiraba de la tumba de su hijo. ¿Qué desea de mí, señor de Camelot? Morgan preguntaba amablemente a un sonriente Arthur. Como el día de ayer y el día anterior a este, el rey cerró sus ojos recordando los meses que estuvieron allí. Desde la primera vez que nos encontramos siempre ha sido la misma respuesta. Esta vez Arthur se arrodilló frente a Morgan mostrando humildad. Tu perdón, para poder dar descanso a mi alma. Morgan rió sonoramente mientras que se ganó la mirada molesta por parte del señor de Camelot, pero extrañamente era una risa sin nada de malicia. Veo que su muerte no fue en vano. La reina de Avalon recuperó el aliento. Su existencia tuvo un significado, al menos puedo estar satisfecha con ello. Aún frente a la tumba, la mujer encaró al rey. Te lo daré. La mujer miró con resignación al rey, pero a cambio quiero que cumplas un simple deseo mío. Te escucho. El rey respondió con tranquilidad mientras que la reina esbozó una escueta sonrisa. Las leyendas dicen que Arthur Pendragon murió por las heridas sufridas por su batalla contra Mordred, que uno de sus caballeros llevó a Excalibur de nuevo a la dama del lago para reclamar lo que una vez fue suyo y que Morgan Le Fay por arrepentimiento se llevó el cuerpo de rey de Camelot a las tierras de Avalon, donde reposaría hasta que Inglaterra le necesitase de nuevo. Las leyendas son mitad verdad y la otra mitad invención de la gente que transmite las historias, pero después de tanto tiempo la que realmente sucedió se queda en el olvido. Pero lo único importante es que la línea de sangre del único y futuro rey no desapareció como se supone. De hecho es una de las prósperas y sobre todo longevas desde los antiguos tiempos donde Camelot existía en la mente de las personas. Se dice que en su línea de sanguínea es única en el mundo, porque no son solo descendientes del propio rey legendario, sino que además también son hijos de una auténtica hada. Parte 10. La biblioteca distaba mucho de su apariencia inicial. Los enormes estantes donde estaban colocados los libros yacían en el suelo completamente desalineados y otros destruidos, libros regados por doquier. El piso mostraba las señales de la caótica batalla que se estuvo librando entre una solitaria demonio y una afligida diosa. Los ojos esmeralda de Sigyn mostraban la sorpresa que la revelación de la entidad dentro del cuerpo de Le Fay enunció con toda su voz. ¿Morgan Le Fay? La incredulidad en la esposa de Loki se evidenció al momento de digerir la respuesta. Imposible, esa mujer lleva muerta varios siglos. La mirada de la diosa se posó nuevamente en aquella falsa reina. Nadie puede regresar de la muerte sin la ayuda de un poder externo. Ni siquiera la discípula favorita de Merlín. Veo que conoces sobre mí. Morgan ocultó su sonrisa tras el dorso de su mano. Estás en lo correcto, yo estoy muerta, pero encontré un método parecido a la inmortalidad. ¿Inmortalidad? Lo ilógico en las palabras de su oponente planteaba más dudas que respuestas. Eso ni siquiera los dioses más poderosos podemos aspirar. Una mortal ha encontrado algo tan anhelado por nosotros mismos. Dije parecido. Los ojos ambarinos de la reina de Avalon miraron con burla a Sigyn, pero eso no debe de importarte ahora, diosa de la fidelidad. Varios círculos mágicos aparecieron al momento en que la autonombrada señora de Avalon agitó el bastón de Gondul. Sigyn reconoció la estructura de los hechizos, un idioma antiguo tan antiguo como el propio lenguaje de los dioses, verdadera magia feérica. Se levantó tan rápido como pudo para erigir nuevamente su barrera repulsora. Pronto una lluvia de luz cayó sobre la esposa de Loki, destrozando todo a su alrededor, pero como ocurrió con la magia de Le Fay, los hechizos empleados por entidad en el cuerpo de la alfil de Ravel le fueron devueltos a su dueña. Una sonrisa de satisfacción adornó el rostro de la castaña, al notar que ni siquiera ese tipo de magia podía hacerle daño, pero justo antes de que golpearan a la insolente mujer, los haz de luz simplemente se desvanecieron por completo en el aire.
No puedo culpar a mi hija por su descuido, la señora de Avalon mostraba bastante compasión en sus palabras, la desesperación nubló su buen juicio. ¿Qué estás diciendo? Sigyn se mordía los labios ante las acciones de Morgan Le Fay. ¿Por qué tus hechizos se desvanecieron en el aire? Todo hechicero, mago o conjurador tiene control completo de su magia. La pequeña rubia se cruzó de brazos mientras daba su explicación, inclusive puede deshacer sus hechizos con solo pensarlo, siempre y cuando esté en calma. La molestia en la alfil de Ravel se evidenció. Tu victoria se dio porque ella estaba desesperada por derrotarte. Dices eso porque eres tan solo una abominación. El repudio de la deidad hacia aquella cosa se permeaba en su ser. Te ordeno que dejes ese cuerpo en paz. No lo haré. Morgan alzó su mano para apuntar al rostro de Sigyn. Soy una parte de ella, el recuerdo más profundo grabado en la sangre de mi hija. Recuerdo, dices. Un extraño brillo apareció en las orbes esmeralda de la diosa Sí, transmitido de generación en generación. La alfil miraba con decisión a los ojos de la esposa de Loki, oculto dentro de los genes de cada descendiente mío y de Arthur. Morgan dio un paso hacia adelante, una promesa que hice para que nunca más se perdiera una vida en mi familia. Entonces, solamente debo de borrar ese recuerdo. Con una sonrisa Sigyn tomó su arpa para empezar a tocar su mágica melodía, Sonata of Oblivion. El escenario que era la biblioteca empezó a llenarse de la suave melodía que Sigyn interpretaba. Morgan se agarró la cabeza mostrando la misma reacción que Le Fay tuvo la primera vez que escuchó aquella música. Lentamente varias voces empezaron a entonar una canción. La melodía y el canto se combinaban a la perfección mientras que la reina de Avalo se arrodilló en el suelo, mientras que sus ojos se ocultaron detrás de su flequillo. Asia miraba con miedo como Ravel era envuelta dentro de aquellas poderosas llamas. Eso no era nuevo para ella, ya que siendo una miembro de la familia Fenix la piroquinesia era su marca de familia. Lo que realmente le aterraba era que su cuerpo estaba siendo consumido por las llamas. Lo que estaba haciendo no era un ataque, más bien parecía un acto de autoinmolación. Ravel-chan. Asia gritó con todo su ser, Ravel-chan. Mi dulce Asia, Ravel respondió desde dentro de las llamas, no debes de preocuparte, pero necesito que me hagas un favor. Los ojos verdes de Asia miraron fijamente a la espalda de su ama. Trata de erigir una barrera mágica lo más poderosa que puedas. ¿Por qué me pides eso? La alfil contestó cubriéndose el rostro, evitando el brillo y el calor de las llamas. Realmente este es un ataque que no puede ser dirigido. La pequeña Fenix volvió un poco la cabeza mostrando vergüenza en el rostro, y es la primera vez que lo uso en toda mi vida. Él escuchó claramente las palabras de la demonio que estaba siendo consumida por las llamas. Con una sonrisa alzó su mano para empezar a conjurar su propia barrera, pero se detuvo al notar cómo cadenas de fuego le rodearon por completo. Ravel devolvió su atención hacia la señora de Eleim, mientras que su mirada proyectaba ira ante lo que pretendía hacer. ¿Acaso pensaste que te permitiría hacer eso? La rubia mostraba frialdad en su declaración maldita. La albina forcejaba tratando de liberarse. Puta perra. Soy una diosa. La señora de la muerte. ¿Tienes miedo? Él miró fijamente a su enemiga. También yo, un poder mayor que viene con una compensación. Creo que no creceré mucho en un par de años. ¿Qué estás diciendo? Aquellas palabras de Ravel llamaron la atención de la deidad. La portadora del Builig de Alin también encontró curiosas esas palabras de su hermana de harem, pero lo más importante para ella era acatar la orden que le habían dado. Pronto una risa emergió del cuerpo de Le Fay, sin malicia y burla. Estaba llena de un alivio. Eso alertó a Sigyn, quien vio como su falsa reina se levantó nuevamente del suelo. Gracias, sirvientes míos. Morgan miró con amabilidad a las hadas que revoloteaban alrededor de ella. Su canto me ha salvado. Imposible. La esposa de Loki escuchaba incrédula el hermoso canto de las hadas. Su canto contrarrestó mi música. El canto de las hadas es un canto a la vida. La reina mostraba seguridad. Fue una riesgosa apuesta, pero gané. Bien, terminemos esto. La sonrisa triunfante en el rostro de la alfil no se hizo esperar. Dentro de la oscuridad a la que sumiste a mi pequeña hija, hubo un pequeño brillo que ella misma escondió de tu poderosa música. Morgan cerró sus ojos llenándose de tristeza. Esta es su última magia. Las voces de Morgan y Ravel se sincronizaron al mismo tiempo, ante la mirada de ambas diosas, quienes no podían comprender la evidente derrota que se cernía sobre ellas. Tinameis Fenix. Solais Gunde Alradan Sandorchadas. Faros que brillan en la oscuridad. Debajo de ambas rubias, el círculo mágico de la familia Fenix brilló intensamente, dándoles un aura de poder y belleza sin igual. Los ojos de los presentes posaron su atención completamente en ellas. Los deseos de alabarles aparecieron en los corazones de ambas diosas.
Great Marquis, War Rule over 20 Legions, Burning las Airga Oil, Llama ardiente del amor, Teacher of all Sciences, Fireland Luach, Fuego lleno de valor, Writer of Poems over the beauty of the world and Feadaina Tiny Gormavit and Ochas, aquellos que me guiaron hasta la esperanza. Sigyn vio como enormes llamaradas emergieron del piso alrededor del cuerpo prestado de Morgan, terminando por destruir por completo el piso de la biblioteca. Los libros se incendiaron por el calor que irradiado, volviendo el lugar en un verdadero infierno. Mientras él sentía que el calor que expedía la propia Ravel quemaba su piel, forcejeaba más y más con la esperanza de librarse de sus ataduras. Su salón estaba iluminándose por completo. Aquel brillo era tan hermoso que la propia deidad no dudó en compararlo con el mismo sol. Tanta belleza él causaba un desmedido terror y uson will never reach anybody in healach de deata and much dride. Agradecimiento es lo que hay en mi corazón, and no one want to hear you we mesintam ide oir gabail riskumad. Por eso les ruego tomen forma, waiting for ascending to avensagus entrench sanan riteach data meirleach garro baigeadom, y afiancen el futuro que me está siendo robado, in the scorching fire el hecho ruich, ruaigachu eran nama y derbeulaidom, con su ira, derroten al enemigo frente a mí. Las llamas se arremolinaron alrededor de ambas conjurantes, mezclándose y obteniendo una forma física. Sobre Ravel se alzó la mítica ave de fuego, aquella que renace de sus cenizas cada vez que se autoinmolaba con su propio fuego. Estaba allí de pie con sus alas recogidas mirando fijamente a la impotente señora de Eleim, quien se había detenido de su forcejeo para admirar aquella manifestación. Mientras que Sigyn estaba en estado similar al ver cómo la figura de un dragón gales y un fénix se colocaban a los costados de la falsa reina, quien apuntó el bastón directamente sobre la figura de la deidad de la fidelidad, como si les ordenara que ella era el objetivo para descargar la ira de ambas criaturas. Supo en ese momento, que tan solo un instante su derrota ya estaba asegurada. No por el recuerdo distante del pasado, sino porque la pequeña hubiese mantenido la calma y conjurado ese poderoso hechizo desde un principio. Todo habría terminado desde el primer movimiento. Ya veo, una sonrisa amarga adornó el rostro de Sigyn. Realmente no eras un demonio, bajo la mirada resignada, ya que los demonios no poseen sentimientos como empatía por sus enemigos. Suspirando cansadamente alza sus ojos para encarar su final. Solo puedo decir: es hermoso tu corazón, ceniza renacita. Renacimiento del Fénix. Tras las últimas palabras de Ravel, el ave de fuego abrió sus alas para ser consumido por su propio fuego, mientras que todo era consumido por las llamas y la brillante luz que despidió como la última manifestación de vida del ave inmortal. Upraida Dragon Agusan Phoenix Oran. Clamor del dragón y el canto del fénix. Ambas criaturas abrieron tanto sus fauces como su pico, de ellos emergieron poderosos haz de luz, los cuales viajaron directamente hasta Sigyn. La barrera que siempre estuvo protegiéndola simplemente no pudo con todo el poder que emitían el hechizo y esta terminó cediendo por completo como si de un cristal se tratase. Se rompió en pequeños fragmentos, la figura de la esposa de Loki desapareció engullida por el brillo del ataque. Fuera del castillo del Valhalla, dos secciones de esta volaron en pedazos. Todos los combatientes de ambos ejércitos notaron la destrucción parando momentáneamente sus hostilidades. Freyja miraba con miedo hacia el castillo de Odín, sintiendo una opresión en su pecho. Los sentimientos de preocupación por su única amiga simplemente se incrementaron más. Notas del autor. Sabes, en estos momentos tengo una sonrisa tan grande como el Grinch del Dr. Seuss, ya que advierto no pensaba actualizar este capítulo, pero como los planes no salen como uno quiere y viendo que llevo más de mes y medio sin actualizar, decidí que lo mejor era darles su dosis de Left-Behind. Ahora, pues bueno, una disculpa, pero como anuncié en el anterior debía de darme un descanso y el resultado es el capítulo más largo que he escrito hasta ahora. Por fin rebasé las 20,000 palabras. Un logro titánico hasta ahora. Bueno, sin más me despido. La crueldad y la amabilidad son caras de la misma moneda. No importa si mi espada se rompe en pedazos, al principio lloran, gritan y forcejan, pero al final todas son iguales. Mi corazón solo late por él. ¿Sabes el dolor de tener que matar a tu propio hermano? Bien, por fin nos encontramos, mi alimento. If Life 34, la voluntad del corazón barra la crueldad de la amabilidad. Faltan pocas horas para el final del ocaso. ¿Cuántas vidas se sacrificarán para evitarlo? Continuará.